buenos días. Vamos a dar inicio también al culto de esta mañana y vamos a empezar cantando himnos también. Todos los hermanos que están en la puerta también puedan pasar. Los que están esperando también afuera puedan dejar encargados también y podamos comenzar el culto también de hoy. Vamos a cantar el himno 203. Himno 203. Alguien está a mi puerta, paciente quiere entrar, quiere morar en mi alma, todo mi ser salvar. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. No quiero que te alejes, entra en mi corazón. De mis pecados tan negros, ¿quién me libertará? El que se encuentra a mi puerta solo me salvará. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. No quiero que te alejes, entre en mi corazón. Mi corazón yo te abro, entra, oh Salvador, mora en mi ser para siempre, sé tú mi Rey, Señor. La voz de Cristo oigo, abro mi puerta hoy. No quiero que te alejes, entre en mi corazón. ¿Ven? Sí, mientras tanto vayan también a los seminaristas también, que puedan hacer pasar a todos los hermanos, ¿no?, que están en la parte de afuera tal vez esperando, puedan pasar, ¿no? Vamos a cantar otro himno, el himno 108. Himno 108. Hacia el Calvario, mi Salvador, una mañana triste subió, y amarga muerte llena de horror, sobre una cruz Él por mí sufrió. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí. Y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en Él creí. Padre, perdona, ten compasión, ellos no saben que hacen muy mal. Yo doy por todos mi corazón,
para que tengan paz celestial. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí, y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en él creí. Oh, cuánto le amo, mi amigo fiel, servirle quiero y honrarle más. Mi vida toda es solo de él, gloria a su nombre siempre jamás. Oh, qué divino, oh, qué precioso, miro su cuerpo sangrando por mí, y hoy canto alegre, vivo gozoso, desde ese día que en él creí. Amén. Aunque un día un poco frío, pero agradable cuando hoy venimos a escuchar la palabra del Señor. No importando el tiempo, no importando la distancia también, ¿no es cierto? Amén. Amén. Sí, vamos a seguir cantando himnos también. El himno 35. El himno 35. Podemos cantar todos también. Fuente de la vida eterna y de toda bendición, ensalzar su gracia tierna debe cada corazón. Tu piedad inagotable, abundante en perdonar, único ser adorable, gloria a ti debemos dar. De los cánticos celestes te quisiéramos cantar, entonados por las huestes que lograste rescatar, almas que a buscar viniste, porque les tuviste amor, de ellas te compadeciste con tiernísimo favor. Toma nuestros corazones, llénalos de tu verdad, de tu espíritu los dones y de toda santidad. Guíanos en obediencia, humildad, amor y fe, nos ampare tu clemencia, Salvador propicio ser. Amén. Qué importante es, ¿no? Poder avanzar, ¿no? Guiados, dice, en obediencia. Muy importante, ¿no? Nosotros también podemos escuchar a través de los seminarios qué importante es la obediencia, guiados también, ¿no? En obediencia para poder avanzar, no solamente dentro de la iglesia, sino aún en nuestra vida diaria. Amén. Vamos a cantar otro himno. Himno 157. Himno 157.
Cristo plena salvación, por la sangre que Cristo vertió, toda mancha lava de tu corazón, eres limpio, eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Vive siempre al lado de tu Salvador, por la sangre que Él derramó del pecado, eres siempre vencedor, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Tendrás ropa blanca al venir, Jesús, eres limpio en la fuente de amor. Estás listo para la mansión de luz, eres limpio en la sangre eficaz, eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio en la sangre eficaz. Cristo ofrece hoy pureza y poder, oh, acude a la cruz del Señor. En la fuente es que limpiará tu ser, oh, acepta su sangre eficaz. Eres limpio en la sangre de Cristo Jesús. Es tu corazón más blanco que la nieve, eres limpio, la sangre eficaz. Amén. Sí. Sí, vamos a seguir cantando un himno más. Y en esta mañana también, ¿no? Vemos que los hermanos también, aunque esta mañana yo decía, ¿no? Aunque vivimos acá en La Paz, pero se nos hace dificultoso poder llegar al lugar, ¿no?, que nos indican. Pero por la gracia de Dios, los hermanos también van a llegar, ¿no? Sí o sí. ¿Amén? Vamos a cantar el himno número 20. Himno número 20. Señor mi Dios, al contemplar los cielos, el firmamento y las estrellas mías, al oír tu voz en los potentes truenos y ver brillar el sol en su cenit, mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción. Cuán grande es Él, cuán grande es Él. Al recorrer los montes
montes y los valles y ver las bellas flores al pasar, al escuchar el canto de las aves y el murmurar del claro manantial. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando recuerdo del amor divino que desde el cielo al Salvador envió, aquel Jesús que por salvarme vino y en una cruz sufrió por mí, murió. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Cuando el Señor me llame a su presencia, al dulce hogar, al cielo de esplendor, le adoraré cantando la grandeza de su poder y su infinito amor. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Mi corazón entona la canción, cuán grande es Él, cuán grande es Él. Amén. Realmente la misericordia de Dios es muy grande y agradecidos con Dios por este nuevo día también que Dios nos permite. Buenos días, hermanos. ¿Cómo están? Por la gracia de Dios, ¿no? Tenemos culto aquí dominical en un lugar especial, ¿sí? Y de verdad Dios nos permite, ¿no? Llegar hasta acá. Y para que ustedes también vean, ¿no? Cómo es este lugar grande, ¿no? Inmenso. Y poder también escuchar la palabra y a través de la palabra también poder recibir el corazón del siervo. Amén, hermanos. Esta mañana, hoy domingo, ¿no? Vamos a escuchar también la palabra desde las alabanzas, ¿no? También ahora va a llegar el tiempo del testimonio, ¿sí? Espero que los hermanos preparen, ¿sí? Cómo Dios ha estado trabajando y puedan compartir también con nosotros. Entonces, en esta mañana, hermanos, voy a invitar al diácono Wilber Ríos, quien va a orar por el culto del culto dominical. Oremos, hermanos. Dios Padre, gracias le damos, Señor, en esta mañana. Una vez más, Señor, por su misericordia, Señor, nosotros podemos llegar aquí, Señor, para poder escuchar su palabra. Gracias, Señor, por esta gran bendición que usted nos da a cada uno de nosotros. Estoy agradecido, Señor, por su misericordia, Señor. También en esta mañana le pedimos, Señor, que usted pueda traer a los hermanos, Señor, para poder escuchar, Señor, con un solo corazón, Padre. Queremos, Señor, alabarle juntos. Queremos escuchar su palabra juntos, Señor. Por favor, Padre, apresure los pasos de mis hermanos, de mis hermanas, Señor. En este tiempo también, Señor, usted nos está dando su misericordia, Señor, para poder realizar, Señor, muchos seminarios también, Señor. Usted mismo, Señor, ha traído también a sus siervos, Señor, a Pastor William, Señor, también. Ha fortalecido nuestros corazones de cada uno de nosotros, Señor. En este tiempo, Señor, también le pido que usted, Señor, pueda dar, Señor, hablar mediante su boca de su siervo, Señor, Pastor Andrés. Usted mismo, Señor, pueda hablar mediante él, Señor. Señor, por favor, prepare nuestros corazones de cada uno de nosotros, Señor, para que su palabra, Señor, pueda entrar en nuestro corazón y pueda trabajar, Señor.
Estamos tan agradecidos, Padre, por todas las cosas que nos da, por la salud, por la vida, Señor, usted que nos da, Señor. Señor, permítanos también, Señor, en esta mañana, que los invitados, Señor, puedan, Señor, llegar aquí, Señor. Por favor, Padre, ellos también quieren como escuchar su palabra, Señor. Usted está dando ese corazón, Señor, a cada uno de ellos, Señor, para que ellos también puedan recibir la salvación, Padre. Señor, gracias por este tiempo que nos da, Señor, por este lugar, Padre. Señor, por favor, prepare los corazones de cada hermano, de cada hermana, Señor. Gracias, Señor, en esta mañana. Así oramos en el nombre de su Hijo amado, nuestro Señor Jesucristo. Amén. Sí, muchas gracias. Vamos a pasar al tiempo de los testimonios, ¿sí? En esta mañana. Quiero invitar de manera libre y abierta a todos los hermanos que quieran pasar adelante, ¿no? Y compartir su testimonio. Buenos días, hermanos. Bueno, hoy estoy muy agradecido, ¿no? Porque estamos reunidos aquí en la iglesia. Para mí realmente el encontrar esta iglesia ha sido muy, muy grato y muy importante, ¿no? No sé si podemos abrir en la Biblia, en Hebreos, ¿cómo dice, no? En Hebreos 10:10 dice, ¿no? Capítulo 10, versículo 10. Dice, ¿no? En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre, dice, ¿no? Realmente esa palabra ha movido a mi corazón desde la adolescencia más que todo. Aunque no conocía muy bien la iglesia, no sabía mucho, pero desde muy pequeño esa palabra marcó mi corazón. Yo antes andaba muy mal en grupos, en pandillas, en lugares que no debía ir, ¿no? Pero realmente no sabía mi rumbo o a dónde iba a llegar. De repente estos tiempos, ¿no? Vamos a visitar las cárceles y algunos lugares, ¿no? Justo este jueves nos tocó ir a el viernes nos tocó ir a Calauma, ¿no? Y mirando a los jóvenes, ¿no? Yo decía, yo debería estar aquí en vez de ellos, porque ese era tal vez mi camino, esa tal vez era mi situación, ¿no? Y con esta palabra, ¿no? Una vez y para siempre, como dice, ¿no? Entonces el Señor me ha salvado de mis pecados para siempre, decía, ¿no? Yo ya no tengo ningún pecado más. Yo soy santo, yo soy justo, yo soy salvo por su gracia, por su nombre, ¿no? Tampoco sabía cómo era, eh, no pensaba ni siquiera tener hijos después, ¿no? No podía incluso, hasta incluso un diagnóstico del doctor, ¿no? Pero hoy en día me brinda Dios, ¿no? Una familia, una esposa, por mi carácter o mi forma de ser. Yo no sabía cómo iba a tratar a mi esposa, ¿no? Tal vez era muy violento, una persona muy mala, tal vez. Pero Dios así también pone la templanza en mi corazón, la fuerza para seguir avanzando, ¿no? Y es como dice, ¿no? Somos instrumento, pero depende en qué manos está el instrumento, cada uno de nosotros, ¿no? En las manos de una persona que pueda hacer el mal, o alguien que pueda hacer el bien, ¿no? Cuando está en las manos de Satanás o está en las manos de Dios. Pero cuando Dios toma el instrumento hace realmente grandes cosas. Yo ya me veo aquí a futuro, ¿no? Alguien que va a dar unas conferencias, va a poder viajar a otros lugares, así con mi familia, con mi esposa, con mi hijo, así. Y si Dios permite más hijos, ¿no? Pero más que todo, el poder predicar la palabra, el poder avanzar en su palabra y las cosas que Él tiene para mí, para nosotros, ¿no? Es muy importante. Pero eso es necesario, ¿no? El tener en nuestro corazón acerca de la salvación. Por eso nuevamente, ¿no? Esta palabra, como les digo, esta misma palabra me ha salvado a mí, como dice, ¿no? En Hebreos 10:10, en esta voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez para siempre. Gracias.
Sí, muchas gracias. Y entre los hermanos, ¿alguien más quiere pasar a testificar? Adelante, diaconisa. Buenos días, hermanos. Por la gracia de Dios estamos en este lugar que Dios nos está mostrando para que podamos nosotros meditar también, pensar en la palabra que escuchamos, ¿no? Palabra de fe, palabra de vida, palabra que hace lo imposible para nosotros. Entonces Dios también va a hacer su obra. Tengo la esperanza y creo que Dios va a trabajar en este tiempo y ya es tiempo de avanzar, ¿no? Está hasta donde estamos reunidos en la casa de la hermana Silvia, que hasta este tiempo, por la gracia de Dios, nos ha dado. Ya podemos ver, ¿no? Ya es tiempo de salir, porque allá el lugar es muy pequeño. También nosotros, por la gracia de Dios, La Paz es la iglesia principal de Bolivia, y ahí están muchos jóvenes que se están formando, además de los siervos, y es un lugar muy precioso, ¿no? Pero necesitamos más espacio. Me acuerdo que el año pasado que había convocatoria de jóvenes voluntarios, había muchos postulantes, pero no había espacio. Entonces me imagino que si nuevamente se lanza, pues van a venir, ¿no? Muchos jóvenes o muchos padres que van a querer que ingresen sus hijos como voluntarios y no va a haber, ¿no? Pero Dios va a preparar todas las cosas, hermanos. Yo en ese tiempo quería compartirles esta palabra que he escuchado el día miércoles. Podemos leer en Segunda de Reyes, capítulo 4. Dice, ¿no? Desde el versículo 1, una mujer de las mujeres de los hijos de los profetas clamó a Eliseo diciendo, tu siervo mi marido ha muerto, y tú sabes que tu siervo era temeroso de Jehová, y ha venido el acreedor para tomarse 2 hijos míos por siervos. Y Eliseo le dijo, ¿qué te haré yo? Declárame qué tienes en casa. Y ella dijo, tu sierva ninguna cosa tiene en casa, sino una vasija de aceite. Él le dijo, ve y pide para ti vasijas prestadas de todos tus vecinos, vasijas vacías, no pocas. Entra luego y enciérrate tú y tus hijos y echa en todas las vasijas, y cuando una esté llena, ponla aparte. Y fue la mujer y cerró la puerta, encerrándose ella y sus hijos, y ellos le traían las vasijas y ella echaba del aceite. Cuando las vasijas estuvieron llenas, dijo a un hijo suyo, tráeme aún otras vasijas. Y él les dijo, no hay más vasijas. Entonces cesó el aceite. Esta palabra, escuchando, ¿no? Yo me confirmaba cómo Dios quiere hacer en mi vida. Yo en este tiempo, el año pasado, yo pude obtener, ¿no? Mi título como profesional. Y mirándome a mí, yo digo, no está a las alturas, ¿quién me va a dar trabajo, no? Yo ya no soy joven. Generalmente la gente busca personas jóvenes en sus empresas. Pero tampoco no puedo entrar, ¿no? En el tipo de trabajo que hay, más que todo para área administrativa, ¿no? En mi carrera. Yo no me gusta esa área, ¿no? No es mi área es más de terapéutica, ¿no? Como psicóloga. Entonces no hay un lugar que pidan ese tipo de profesional. Entonces, ¿cómo hago, Señor? También preguntando al siervo, ¿no? Me dice, usted tiene que tener más experiencia para que le conozcan las personas y abrir un consultorio, ¿verdad? Pero en este tiempo yo pensaba, yo tengo que buscar un trabajo donde, ¿cuánto voy a ganar? Como yo mandaba, ¿no? Solicitudes también hacía mi currículum. Mandaba a varios lugares, pero todos son horarios de trabajo, ¿no? Horario de oficina. Y como les digo, más que todo para el área administrativa, ¿no? Para recursos humanos. Pero Dios no me daba ese corazón, ¿no? No me daba ese corazón. Como todo el día yo voy a estar en un trabajo. Y la iglesia y las cosas y las actividades con el email. Ahora estamos yendo a las cárceles, ¿no? Yo todos los viernes voy a San Pedro. También ahora se va a venir más, ¿no? Más actividades. Entonces, ¿cómo voy a hacer? Yo le decía, Señor, yo no quiero ese tipo de trabajo, ¿no? Que sea un trabajo independiente. Y viendo en el internet veía, ¿no? Una asociación de padres, escuela de padres, ¿no? Del Alto. Entonces yo me fui a esa reunión y es para voluntarios, pero es para profesionales que vayamos a todos los colegios. Ellos tienen muchas solicitudes, no es de una institución, no es de una iglesia, ¿no? Sino es una asociación civil. Y
solicitan voluntarios, ¿no? Entonces, ayer iba a la capacitación y es muy interesante. Y también vamos a entrar a muchos lugares, ¿no? Y yo le hablaba al presidente y le decía, yo puedo darle a usted mi tarjeta para también trabajar con muchas familias o muchos padres van a necesitar no solo una charla, ¿no? Sino también van a necesitar algún trabajo más especializado, ¿no? De una profesional. En mi caso, yo soy especialista en familia, ¿no? Y él me decía, claro, yo le voy a dar, deme sus datos, deme dónde es su consultorio, deme su tarjeta, deme todo, porque me piden a mí, me dijo. Hay hartas, incluso colegios que piden una capacitación más especializada y usted puede dar. Entonces, yo veía cómo Dios quiere abrirme las puertas, ¿no? Aún yo no tengo un consultorio, tampoco tengo mi tarjeta todavía, pero así Dios me está dirigiendo, ¿no? Ahora también pidiendo la guía del siervo, yo sé que Él también me va a guiar, ¿no? Conforme a la voluntad de Dios. Sé que Dios me tiene abiertas las puertas. Y esta palabra también a mí el miércoles me confirmaba, ¿no? Cuando yo pensaba, Señor, ¿cómo tú vas a trabajar? Esta mujer no solo tenía una vasija con un poquito de aceite, pero cuando iba ante el siervo le decía, manda a tus hijos a que llene, ¿no? A que pida prestado todas las vasijas de sus vecinos. Y usted va a llenar, ¿no? Y uno que esté lleno lo va a apartar y va a seguir llenando. ¿De dónde salió tanto aceite? Ella solo tenía poca, dice, ¿no? Poquito, para ella nada más. Pero nunca se acababa mientras habían vasijas vacías. Nunca se acababa. Pero yo escuchando esta palabra también el siervo compartía y decía, ¿no? Nosotros tenemos el evangelio. Teniendo tanta gente a nuestro alrededor, hay vasijas, son como vasijas vacías, ¿no? Donde Dios no puede permitir, mientras nosotros tengamos esa fe, más vasijas. Mismo yo decía, ay Señor, esta semana tú me has permitido compartir, ¿no? Desde la anterior semana, siempre hay personas para compartir el evangelio. Pero esta semana una amiga me llamaba de muchos años y me decía, mi mamá está enferma, está muy mal, no sé, ya está desahuciada, ¿no? Pero ella está como que algo le molesta tanto, pero no sabe qué. Entonces, está sufriendo mucho, me decía, y yo soy culpable porque la dejé, estaba trabajando, no la cuidé bien, así ella se acusaba, ¿no? Aunque su mamá, alguna vez yo les compartía el evangelio a ella, a su mamá, pero ahí nomás se quedaba. Incluso yo le mandaba enlaces de las prédicas, ya no miraba a ella, ¿no? Pero esta vez me llamaba así. Entonces yo me fui a su casa y me dice, a ver, vela a mi mamá. Me dice, yo estaba muy mal. Cuando yo fui a verla a su mamá, estaba con un quejido, ¿no? Y decía que ella miraba sangre y cosas en el cielo, ¿no? Y yo le dije, tu mamá está atormentada, le dije. No, yo creo que le duele algo, ya no sé qué darle. Me dijo, ella no puede ya ni siquiera comer ya. No, ella tiene tormento en su corazón, no en su alma. Ella ya quiere partir, pero algo hay, ¿no? Entonces le compartía, yo le dije, no, usted me escucha, ¿verdad? Y ella, sí me miraba. Yo le dije, usted me escucha, yo sé que me escucha. Una vez usted escuchó la palabra de Dios, usted escuchó el evangelio, ahora me va a escuchar también. Y le hablaba, ¿no? De Jesús y la obra que hizo para nosotros y todo. Y al final le dije, ¿no? Ahora, ¿quién vive con usted? ¿Usted tiene pecado? Al principio poquito, me decía, ¿no? Después seguía un poco más compartiendo. Al final ella, ¿tiene pecado? Así movía su cabecita, ¿no? Y le dije, Jesús está ahora con usted. Ya no hay nada más, Jesús está acá, Dios está con nosotros y usted va a estar tranquila. Y en paz va a esperar a Jesús cuando le lleve, le dije, ¿no? Entonces así hemos orado y nos hemos salido. Y estaba hablando yo con mi amiga. Cuando ya me salí, retorné a mi casa como a las 9 de la noche, 10, porque muy lejos ella vive, ¿no? Entonces me llamaba mi amiga y me dice, mi mamá se ha quedado dormida y ya luego ya había partido, ¿no? Ya estaba fría. Entonces yo me daba cuenta, ¿no? Cómo Dios hacía tan perfecta su obra. La señora solo estaba esperando eso, ¿no? Estaba esperando una palabra, estaba esperando a Dios y ella pudo partir en tranquilidad, ¿no? En paz con Dios. Entonces, mirando eso, también al día siguiente iba al funeral y había pocas personas, su familia, luego llegaron más, ¿no? Y yo decía, ay, ahora ¿cómo me despido? Me voy, pero yo debería predicar, ¿no? Y, ay, ¿qué hago? No, ¿cómo voy a predicar? Yo soy mujer y tanta gente y no.
Pero después me acordaba esta palabra, ¿no? Dios ya puso, ¿qué puso en mí? Me puso el aceite. No escaseará, dice. No importa la situación. No escaseará. No, no escasea. Yo estoy llena de Dios. Entonces yo tengo que dar lo que estoy. Y les pedía, ¿no? Compartir ahí a las personas. Y Dios me daba mucha gracia, mucha sabiduría para ser precisa, ¿no? También decir lo exacto. Es un funeral, ¿verdad? ¿Quién sabe cómo va a predicar en un funeral? Pero Dios me daba, ¿no? La palabra, me daba su gracia, su familia me dijo, ¿no? Venga a predicarnos, vamos a ir con los evangelistas o seminaristas, yo creo, ¿no? Dios me va a permitir también a ellos, ir con ellos, pero ya está abiertas las puertas, ¿no? Gracias a Dios así trabajaba, luego también iba a predicar a otra parte y así, mi esposo también, ¿no? Mis hijos, vamos, y todos de mi familia íbamos. Y ahora estamos compartiendo con un tío que tiene mi esposo y todos mis hijos van, ¿no? Aunque ellos no están viniendo, pero van cuando voy con mi esposo y todo, ¿no? Y hasta ahora Dios me permite predicar a mí. No importa, aún yo sé el cuerpo, ¿no? Yo me miro así. Mi esposo debería estar predicando, pero no importa, ¿no? Dios ya me dio el aceite. Me dio también todas las vasijas a mi alrededor. Por eso también puedo tener alegría, agradecimiento. De verdad, yo soy muy bendita, ¿no? Mi familia es muy, muy bendecida. Yo tengo un siervo a mi lado, ¿no? Que es mi esposo. Él me dice, cuando yo le dije, así un lugar hay para la iglesia, me dice, qué bueno, ya eso Dios les está mostrando, hay que avanzar. ¿Y dónde más se van a quedar? Sino, ¿dónde está la fe? Así me decía él, ¿no? Y me dijo, vamos a avanzar. Aunque no me dijo el monto, pero yo sé, ¿no? Es fuera de nuestro límite. Fuera de mi límite. Ahorita yo no genero recursos, ¿no? Hace años yo ya no trabajo. Solo mi esposo, por la gracia, aún tiene un trabajo, ¿no? Pero Dios nos ha dado ya una ofrenda fuera de nuestro límite. Eso está en mi corazón por su palabra y por la fe, ¿no? Viendo cómo Dios trabaja. ¿Verdad, hermanos? En todos Dios quiere manifestarnos su obra, quiere manifestarnos su gracia, su misericordia. Y pues que Él haga su voluntad, ¿no? Muchas gracias por escuchar. Sí, muchas gracias. De verdad, ¿no? Estamos agradecidos a Dios por tener la reunión aquí en este lugar. ¿Qué les parece, hermanos? ¿Les gusta? Muy amplio, ¿no? Y después vamos a tener el tiempo también para poder ver, ¿no? Un poquito el lugar. Y de verdad, ¿no? Dios está preparando grandes cosas para nosotros. Amén. Amén. ¿Algún hermano tal vez que quiera pasar a compartir su testimonio? Adelante, Diego. Buenos días, hermanos. Un poco. Estoy agradecido ante Dios. Esta mañana vino el maestro albañil, ¿no? Casi llegó 5:30 por ahí. Y yo puedo decir de que soy lo que soy por la gracia de Dios, así. En la Biblia, 1 Corintios, capítulo 15, versículo 10, dice, soy lo que soy por la gracia de Dios. Así. Recibí la salvación, después de recibir la salvación, también después de recibir la salvación, rápidamente quería anunciar el Evangelio y vivir para el Evangelio, así, ¿no? Así pasó, ¿no? Pero hace unos 10 años atrás yo no podía, es decir, no podía hacer nada, no tenía nada, ¿no? Así veía mi situación. Pero escuchando la palabra de Dios, escuchando al pastor, a los pastores quienes predicaban, sobre todo la iglesia que me ha guiado, me ha dirigido muy bien, ¿no? Empecé también a trabajar y empecé también aquel tiempo creo que ganaba $1,500 o $100, algo así. Pero siempre trabajando y siempre compraba todos los días helado, bolo. Eso traía para mis chicos, todos mis chicos también comían. Pero mientras que conectaba mi corazón con la iglesia, Dios empezaba a trabajar poco a poco. De repente, pasando tiempo, yo me daba cuenta de que Dios ha trabajado mucho, me ha prosperado mucho.
un día fuimos con mis chicos más a Cochabamba, ¿no? Mientras que estábamos saliendo de la casa, mis hijos dijeron, papá, yo me voy a llevar helado, dice. Ya, le digo. Otro también, voy a llevar, yo también. Todos se sacaban una caja de helado, tentación. Estábamos viajando y yo me daba, mucho agradecimiento ante Dios, porque Dios me había prosperado mucho. Pero me veía que no por mí, sino por la gracia de Dios, así. Pero mis chicos también felices estaban, ¿no? Pero Dios, por medio de la iglesia, me ha prosperado, así puedo decir. También un día yo le dije al pastor, mi mamá me había regalado un terreno, entonces empezamos a construir. Un día le dije al pastor, ¿será que puedo construir una casa? Le dije. Me dijo que sí, avance. Bueno, no puedo contar mucho, pero cortito, ¿no? Pero así, pasando 2 semanas, yo pensé, el pastor me dijo que sí, entonces yo dije, hasta fin de año voy a juntar plata, entonces pues, voy a trabajar y voy a juntar plata sin gastar, entonces voy a construir, así pensaba, ¿no? De repente un día un señor ha tocado, el señor que ha venido esta mañana, ¿no? O uno de ellos ha venido. Ha tocado la puerta, entonces le dijo, ¿quién es? Soy maestro. ¿Qué quiere? Le dije. ¿Tú no quieres construir esta casa? Me dijo. ¿Es tu casa? No, no es mi casa, le dije. ¿Quién es entonces el dueño? Es otro dueño. Yo soy cuidador de casa. Así, sí. Pero más abajo tengo, así hablando rápido fuimos, ¿no? Entonces yo le dije, puede ser un cálculo, me lo puede hacer. Yo quiero aquí 1, 2, 3, 4, 5, 14 machones parados. Después así, 5 pisos más quiero hacer, así, yo le dije, ¿no? Así, sí. ¿Tienes un metro? Me dijo, sí. Pues aquí un machón 9 metros, así. Así no hay problema. Hablando, ya estábamos comiendo. Porque tenía que trabajar, pero estábamos comiendo y yo le dije, él me dijo, ¿tienes plata? Sí. Poquito te va a salir. Yo le dije, tengo 20,000. Así. Va a alcanzar, me dijo. Pero él nomás me cobraba casi 25,000, ¿no? Pero material, todo es faltaba, ¿no? Pero de repente pasando, hemos construido, ¿no? Para que lo pasó, pensé un momento y había preguntado al pastor, el pastor dice que sí, entonces yo pensé que ese joven que ha venido, ese ángel de Dios debe ser, Dios ha enviado al Señor, por eso ha venido. De repente ya vaciamos la primera losa, ¿no? Pero de repente él me dijo, tienes cemento, te ha sobrado, por eso tú tienes que, si pasa un mes se va a pasmar, ya no sirve. También tiene fierro, entonces con eso más, vamos a levantar más. Entonces yo le dije, ya, hasta ahí nada más. Entonces me dijo que no, es que ya ha hecho todo encadenado. Un día me ha llamado, me dijo, escúchame, ya hemos encadenado todo, por eso necesita cemento. Pero no se puede, le dije. Entonces justo estaba manejando auto, entonces mi hermano me preguntó, ¿quién te ha llamado? Es que es un maestro albañil, le digo. ¿Y qué quiere? Me dice que compre material para hacer esto, cemento, así. ¿Y cuánto cemento quieres? 100. Ya, no te preocupes, yo te doy 100 bolsas, me dijo. Así, sí. Entonces yo le digo, ya voy a venir ahorita, le digo. Así, ya pasamos otra losa, ¿no? Entonces otra losa, igualito, me dijo, la primera vez tú has hecho y ahora puedes hacer esto más, me dijo, ¿no? Yo le dije, no quiero más. Aparte que te debo y no puedo más. Entonces, él me dijo, no, el otro también me decía, no, por favor, pues adelante, me dijo. Y yo le dije, está bien, voy a hacer, pero con una condición, tú dame plata. Si me das, yo hago. Entonces, tanto quiere que haga, entonces tú dame plata. Entonces el otro me dijo, yo te voy a dar. Yo te voy a dar el lado de interés, ¿no? Le dije, sí, no hay problema, dice. Entonces ellos me dieron plata, ¿no? Yo le dije, cada mes yo te voy a pagar así, 2 años. Entonces, así quedamos, así hemos construido, ¿no? Esta mañana vino de nuevo, ¿no? Él me dijo, ya, falta un poquito más, tenemos que terminar, me dijo, ¿no? Pues al pensar esta mañana me acordé de ellos, ¿no? Porque realmente Dios ha trabajado por medio de la iglesia. Me veo que
Ese día también pasando un poquito nos hemos parado con un pariente mío. Entonces me dijo, yo voy a piso, o sea, planta baja, primer piso, segundo piso. Tengo la plata, me dijo. ¿No? ¿Cuánto? 200,000. Así. Yo también voy a construir, le dije. ¿Tú cuánto tienes? Yo tengo 20,000. No, nos hemos reído, yo también me he reído. ¿Y qué vas a hacer con 20,000? Me dijo. Entonces yo le dije, sí, no puedo, ya, sí, no voy a hacer, matemáticamente no puedo. Pero al final él también terminó, claro, él ya terminó todo, ¿no? Yo también, el mismo tamaño he hecho, pero falta un poquito, pero igual hemos parado, ¿no? Me veo que Dios me ha dado su gracia y su gran bendición por medio de la iglesia. Por eso quería agradecer en esta mañana y Dios ha trabajado muy bien. Muchísimas gracias. Hasta aquí nada más. Sí, muchas gracias. Entonces ahora vamos a pasar al tiempo de las presentaciones. Vamos a invitar al grupo Canto de Esperanza. Ellos nos van a interpretar 2 alabanzas, En el Monte Calvario y Victoria en Jesús. Por favor, vamos a recibirlos con fuertes aplausos. Sí, mientras van pasando, voy a pedir a todos los hermanos, por favor, que puedan ir apagando los celulares o ponerlos en modo vibrador, esto para no causar interrupciones. También, ¿no? Informarles, ¿no? Aquí al costado derecho, en el caso de ustedes, ¿no? Está el baño de parte de las mujeres y en la parte de abajo está el baño de los varones, ¿sí? Entonces, esa recomendación. También los celulares, por favor, no olviden, sí, esa parte para no causar interrupciones. Ahora sí, gracias. Hola, sí. Sí. Hola, sí. Hola. Hola, sí. Se vio una cruz, emblema de afrenta y dolor. Y yo quiero esa cruz, donde murió mi Jesús, por salvar al más vil pecador. Hoy yo siempre amaré esa cruz. En sus triunfos mi gloria será. Algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará.
el mundo desprecie la cruz de Jesús, para mí tiene suma atracción, pues en ella llevó el Cordero de Dios de mi alma la condenación. Hoy yo siempre amaré esa cruz, en sus triunfos mi gloria será. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Y algún día en vez de una cruz, mi corona Jesús me dará. Me dará. Hermanos, ¿cómo están? ¿Qué les parece este ambiente? Muy acogedor, ¿no? El techo adecuado, cuando haga sol, ya no vamos a pasar frío, si Dios así lo permite. Amén. Sí. Solo la victoria puede ser posible con Jesús, con nuestro Dios. Y todo depende de su voluntad, ¿no? No tenemos que mirar otras cosas nosotros, solo pedir a Dios. Y Dios lo hará. Amén. Amén. Victoria en Jesús. La tristeza se refleja y el dolor te consume. El llanto de tus ojos no podrás ocultar. Hoy tus brazos se acortan y tus fuerzas se terminan, agobiados por el vicio, sin paz y sin amor. Acude a Jesús, Él tiene la solución. Los que lloran en quedas, si confías en Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Acude a Jesús, Él tiene la solución. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas allí tendrán.
caminando sin desmayar, no se fatigará. Te refleja y el dolor te consume, y el llanto de tus ojos no podrás ocultar. Hoy tus pasos se acortan y tus fuerzas se terminan, agobiados por el vicio, sin paz y sin amor. Acude a Jesús, Él tiene la solución. La victoria encontrarás si confías en Jesús, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. A Jesús, Él tiene la solución. Los que esperan en Jehová, nuevas fuerzas allí tendrán, caminando sin desmayar, no se fatigarán. Muchas gracias una vez más, fuertes aplausos. Ahora sí vamos a escuchar, sí, la palabra de Dios a través de su siervo, sí, Pastor Andrés Lim. Por favor, reiterarles, sí, puedan poner sus celulares, apagarlos o en modo vibrador, muy importante. Entonces vamos a recibir, por favor, con fuertes aplausos a Pastor Andrés Lim. Sí, buenos días, hermanos, hermanas. Sí, buenos días. Sí, esta mañana sí pensamos, ¿no? Nosotros ese lugar no va a llenar, pero creo que falta lugares. Aunque ese lugar comprando, creo que falta ese lugar. Mejor otro lugar más grande. Sí. Porque los hermanos del Alto todos llegaron, trajeron invitados y familias. Entonces esta mañana, sí, primero vamos a ver, usted tiene la Biblia, el libro de Hechos. Esta mañana vamos a buscar el libro de Hechos, capítulo 8. Desde versículo 1 voy a leer, sí, el libro de Hechos, capítulo 8, desde versículo 1 voy a leer. Ya todos se encontraron, voy a leer. Y Saulo consentía en una muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por las tierras de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Y hombres piadosos llevaron a enterrar a Esteban, e hicieron gran llanto sobre él, y Saulo asolaba la iglesia,
y entrando casa por casa y arrastraba a hombres y a mujeres y los entregaba en la cárcel. Pero los que fueron esparcidos iban por todas partes anunciando el evangelio. Entonces Felipe, descendiendo a la ciudad de Samaria, les predicaba a Cristo. Y la gente unánime escuchaba atentamente las cosas que decía Felipe, oyendo y viendo las señales que hacía, porque de muchos que tenían espíritus inmundos salían estos dando grandes voces, y muchos paralíticos y cojos eran sanados. Así que había gran gozo en aquella ciudad. Pero había un hombre llamado Simón, que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por algún grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo: este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos, porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Cristo, se bautizaban hombres y mujeres. También creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Y cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo: dame también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tu parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios, si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en hiel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho vengas sobre mí. Hasta versículo 24 nosotros hemos leído. Sí, lamentablemente mucha gente cree en Dios. Sí, y esta mañana muchos hermanos, ¿verdad? ¿No? Pero comparando la población de la ciudad de La Paz, como insignificativo era aunque, muchos hermanos. Pero comparando aquí en La Paz, ciudad de La Paz, ¿cuántos vive? Casi 3 millones de habitantes. Un punto nada más era aquí. Entonces hoy en día mucha gente cree en Dios, pero lamentablemente creyendo, conociendo a Dios, pero mucha gente también vive con mucha condenación en sus corazones, porque hablando no tiene mucha libertad. Y venir a la iglesia, venir a acercarse de la iglesia, primeramente recuerda mi maldad, mi pecado era, que ha hecho es, yo odié, peleé, robé, también mentí, estafé a mi vecino, hasta mi familia, yo hice dañar, sufrir, ya recordando, ya automáticamente ante la iglesia, ante Dios, ya mucha tristeza, no tiene mucha libertad. Por eso mucha gente llegando a la iglesia, sí quiere solucionar estos problemas, situaciones,
Pues de una manera mucha gente sirve. Si yo ofrezco mi dinero ofrenda, luego también yo sirvo a la iglesia, a Dios me va a perdonar, me va a bendecir. Esa manera mucha gente piensa. Pero hay 1 año, 12 años, 5 años, 10 años, toda la vida de las personas, en esa manera congrega a la iglesia, pero jamás perdona, limpia sus problemas, pecados. Por eso, ¿qué podemos ver? Mucha gente viene a la iglesia y llora bastantes, se rodilla, luego confiesa sus maldades. Yo hice esto, yo hice eso, recordando su maldad, su pecado que ha hecho, ahí lagrimea. Alguien fuerte lagrimea, porque ya nunca puede solucionar esa maldad y pecados. Por eso aquí llegando a la iglesia, ¿qué hace? Llorando, luego pide perdón y perdón y perdón. Lo que ha hecho era mi maldad. Si tal vez esta mañana también entre ustedes y tiene ese maldad y pecados y desea solucionar, limpiar, tener libertad ante iglesia, ante Dios, que Dios me bendiga. Pero en verdad no, muchas personas y congrega, ¿verdad? No congregan, creen en Dios, pero no sabe en qué manera puede solucionar, limpiar. Por eso una manera, lo mismo, cada domingo ustedes han visto, alabando al Señor, luego ¿qué hace? Cantando, alabando, luego también, ¿sí? Confesando, rodillándose ante Dios. Luego ya pedir era perdón. Ustedes también ha hecho esa manera, sí, pedir perdón, pecado. Pero ya, y perdono esa maldad, ese pecado. Sigue quedándose, sigue recordando esa maldad y pecados. Y luego no deja avanzar, no deja vivir tranquilamente. Ya muchas personas aquí vienen a la iglesia, escuchan la palabra, debe aprender, saber el arrepentimiento verdadero. No sé si ustedes han escuchado arrepentimiento. ¿Escucharon el arrepentimiento? Muchas personas se confunden, me arrepentí, pero si arrepiéntese, esta persona en su vida va a llegar. ¿Qué va a llegar? La libertad. También la salvación va a llegar. Pero muchas personas, aunque se arrepiente, pero sigue quedándose, ¿sí? Su pecado, condenación, no ve la salvación de Dios. No es arrepentimiento verdadero. Tal vez también se confunde. ¿Qué se confunde? El arrepentimiento y la confesación, confesar. Si muchas personas cuando viene a la iglesia, ¿qué hace? Confiesa. ¿Qué confiesa? Si su maldad, ¿qué hecho era? Yo cometí pecados, robé, odiaba, peleaba, robaba. También me adulteré, me forniqué. También algunos señoritas, también hasta mi bebé aborté. Ese es una como asesinato era. Entonces eso nunca puede olvidar esta persona en su corazón, guarde. Entonces, ¿qué hace? Aquí escuchando en la iglesia, confesando ante Dios, Dios va a perdonar. Pero lamentablemente, aunque confesando, en ese momento tal vez está bien, sí, tranquilo. Pero otra vez se recuerda lo que ha hecho, otra vez confiesa. ¿Sí? Yo hice esto. No podía solucionar. Pero ya en la Biblia leyendo, hermanos, sí, llega, alcanza el arrepentimiento verdadero, va a haber, ¿qué va a haber? ¿Qué va a haber? La salvación, el perdón del pecado. ¿En dónde está escrito? Ya usted tiene la Biblia, el libro de San Marcos, capítulo 1, vamos a ver, ya vamos a confirmar. Sí, ya llega el arrepentimiento en mi corazón, en mi vida, verdaderamente. Ya ahí va a haber la salvación, el perdón del pecado. Ya San Marcos capítulo 1, versículo 4 voy a leer. Sí, ya encontraron San Marcos capítulo 1, versículo 4 voy a leer. Ya bautizaba Juan en el desierto y predicaba el
bautismo de arrepentimiento para perdón de pecados. Ya aquí que dice, bautizaba Juan en el desierto, se llama el Juan Bautista, creo que ustedes todos conocen, el Juan Bautista. ¿Qué hace? ¿Sí? Él predicaba el bautismo de arrepentimiento para perdón de pecado era. Él bautizaba de arrepentimiento era. Entonces, ¿qué tipo de es bautismo arrepentido? Eso recibe, ya va a llegar, ¿qué va a llegar? El perdón del pecado. Limpia todos los pecados. Todo lo que ha hecho nuestras maldades, iniquidades, ya a través de arrepentimiento, de bautizado de arrepentimiento, ya llega. ¿Qué llega? El perdón del pecado. Dios todo perdona, limpia, ¿sí? Luego nuevamente Dios acompaña en nuestra vida, luego bendice y trabaja. Entonces, arrepentimiento, ¿qué es arrepentimientos? No es como la confesación diferente, hermanos. Confesaré tal vez en la iglesia muchos hermanos han hecho, han experimentado. Lo que he hecho maldad, eso, ya confiesa. Confesar, sí, ¿verdad? ¿No? Pero confesando en esa manera no puede limpiar nuestros todos pecados. Pero San Marcos capítulo leyendo, el Juan Bautista dando, ¿qué dando? Bautizando a las personas de arrepentimientos. Ese recibe, esta persona va a recibir, ¿qué va a recibir? El perdón de pecado era. Sí, tal vez en esta mañana en sus corazones todavía tiene pecados, no puede olvidar, no puede borrar ese pecado. Esa mañana esta vez escuchando bien atentamente cuál es el arrepentimiento. Entonces ese arrepentimiento ya yo aprendo, en mi corazón llega, entonces también va a llegar el perdón de pecados. Amén, hermanos. Luego también entre los hermanos, yo recibí la salvación, ya entendí. Yo soy salvo, no tengo pecado. Iguales. Alguna persona dice, misión buena nueva, solamente un arrepentimiento. No es, hermanos. Arrepentimientos cada vez. Claro, un arrepentimiento es una vez muy fuerte para recibir la salvación. Pero en nuestra vida también, muchos dicen, soy frágil, débil. Claro, soy humanos. Por eso equivoca errores. Pero también igualito igualito que el Juan Bautista dando este arrepentimiento, bautizado de arrepentimiento, llegando el perdón del pecado. Igual era, tal vez esta mañana yo recibí la salvación, Pastor Andrés. Yo ya entendí, ya soy salvo, no tengo pecado. También en su vida, esta mañana llegando ese arrepentimiento verdaderos, va a llegar, ¿qué va a llegar? Dice, la salvación, sea de economía, sea de enfermedades, sea de codicia, de deseo, de malo pensamiento. De ahí va a llegar, ¿qué va a llegar? Salvación. De ahí salva. Muchos hermanos salvos también. Vive, ¿en qué manera vive? Solo hermanos, solo salvos. Pero su vida es tal vez más peor que cristianos. Por eso hoy en día cuando, soy cristiano, no me diga, dice. Cristiano más peor que ladrones, dice. Cristianos más peor que otras personas. Que cristianos aprovechan la palabra de Dios. Sí, aprovecha hablando la Biblia, la palabra, nombre de Jesús. Luego, ¿qué vida lleva? ¿Qué vida? ¿Qué vida? Igual que esa mañana hemos leído. ¿Sí? Una magia. Simón se llama Simón. Él aprovecha, beneficia, ¿sí? Es el evangelio. Pues esa mañana también entre los hermanos. Sí, tal vez tiene pecado, no puede solucionar. Escuchando, Pastor André dice, sí, llegando en mi corazón el arrepentimiento, va a llegar, va a recibir el perdón del pecado, limpiando mis pecados todos. Luego Dios me acompaña, me bendice, me guía mis vidas. Es gran bendición de Dios.
Luego, los hermanos tal vez ya entendieron la salvación. Ya recibieron la salvación. Entonces Pastor Andrés dice que aunque soy salvo, también necesito ese arrepentimiento verdadero. Para que en mi vida también yo tengo muchas aflicciones, tentaciones, también deseos, malos pensamientos. Luego entre personas también yo no lleva muy bien. Mucha aflicción llega en mi vida. No veo la salvación de Dios. No veo la obra de Dios. Pero esta mañana ustedes también, escuchando el arrepentimiento verdaderos. Entonces ahí va a ver la obra de Dios. Amén, hermanos. Si el Juan bautizado, se bautizaba de arrepentimiento para perdón del pecado. En la Biblia leyendo sale dos discípulos grandes, dos discípulos de Jesús. A través de dos discípulos explica sobre el arrepentimiento. Aparentemente es similar, igualitos. Pero a través de dos personas explica cuál es el arrepentimiento verdadero. Entonces, dos discípulos, ¿quiénes? Uno es Pedro, era Pedro. Otro es Judas Iscariote. Ellos son discípulos. Ellos son cristianos. Ellos son creyentes en Dios. Luego también, similar, tiene un común. Ellos son discípulos. ¿Qué quiere decir? Cerca de Jesús, cerca de iglesia, cerca de siervos. Ese común tiene ellos. Pedro. Luego, ¿quién más? Judas Iscariote. Pero su resultado muy diferente. Uno han vuelto era un instrumento de Dios, gran siervo de Dios. Otros instrumento de Satanás. Luego destruyó su vida todos. Es muy diferente, hermanos. En esa mañana también, ustedes también, escuchando a través de ese arrepentimiento, llegando, hallando la gracia, va a ver, igual que Pedro, ¿sí? Siendo instrumento de Dios. Dios se levanta, luego usa grandemente. Pero tal vez, como Judas Iscariotes. Judas Iscariote también hizo arrepentimiento, pero su resultado muy diferente, siendo instrumento de Satanás. Luego su vida ya destruyó. ¿Verdad? Muy diferente resultado, hermanos. Sí. Son iguales, pero inicio iguales. ¿Qué es? Son discípulos de Jesucristo. Ellos creen en Dios, en Jesús. También ellos su boca habla. ¿Qué habla? La palabra de Dios. Luego ellos son cerca. ¿Cerca de quién? Cerca de Jesús. Cerca de iglesia. Cerca de siervo de Dios. Ya aquí entonces vamos a ver. Usted tiene San Mateo capítulo 16. San Mateo capítulo 16 voy a leer. Capítulo 16, el versículo 13 voy a leer. San Mateo capítulo 16, desde versículo 13 voy a leer. Viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo: ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dieron, unos Juan el Bautista, otros Elías y otros Jeremías o alguno de los profetas. Le dijo: ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo: tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Entonces le respondió Jesús: bienaventurado eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre, sino mi Padre que está en los cielos. Y yo también te digo que tú eres Pedro, y sobre
esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Entonces ya Jesús llegando a un lugar preguntó, la gente, ¿qué dicen hacia mí? Preguntó a los discípulos. Entonces los discípulos, escuchando esa pregunta de Jesús, respondieron a Jesús. Jesús, ¿sí? La gente dice, ¿qué dicen? Algunos Juan Bautista, también algunos Elías, gran profeta, y Jeremías. Ah, la gente así dicen a mí, pero ustedes, ¿qué dicen a mí? Así ya preguntó. Los discípulos, entre los 12 discípulos, Pedro habló, Pedro. ¿Por qué Pedro habló? Entre 12 discípulos, ¿por qué Pedro habló? Él consideraba a Pedro, ¿sí? Soy mejor, ¿cierto? Porque yo sigo a Jesús. También yo creo en Jesús. Entonces yo, confiando en Jesús, luego ya habló. Levantó la mano Pedro. Luego, ¿qué respondió? Usted es hijo de Dios. Usted vino, ¿de dónde vino? Del cielo. Usted es hijo de Dios. Usted es nuestra Mesías. Usted es Salvador. Entonces ya Jesús escuchando, ya ese entendimiento no de Pedro, dijo. Claro, aquí vamos a ver versículo. Ya versículo 16, respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios vivientes. 17, entonces le respondió Jesús, bienaventurados eres Simón, hijo de Jonás, porque no te lo reveló carne ni sangre. Entonces no es tu sabiduría. Ese entendimiento que tú respondiste muy bien, hijo de Dios viviente, esa sabiduría ¿de quién entonces, hermanos? No de Pedro, no de tu carne ni sangre. ¿Qué quiere decir? No de Pedro era, nada que ver. ¿Quién ha dado esa sabiduría, ese entendimiento? Arriba, de Dios, Dios dio, ¿sí? Luego Jesús exaltó era. Dios te ha dado esas gracias. Dios ama. Dios usó a Pedro, por eso podía entender. Luego ya entonces en Pedro, en esa base de Pedro en la roca, Pedro se llama roca. Entonces en esa roca va a establecer la iglesia, dice. Hades tampoco va a prevalecer, nadie puede prevalecer, ¿sí? A Pedro y esa iglesia. Ha dado era ese gran bendiciones. Después de escuchar, ¿y Pedro cómo se sintió? Pedro, ¿cómo se sintió? Ya esta mañana, ya hermano, usted es espiritual. Ya Dios está usando a usted. Ya mira, Dios manifiesta a través de fulano hermanos. Luego ya exaltando, ¿usted cómo se sentirán? Soy nada, pastor. Eso Dios hizo es. Yo soy nada. Dios hizo. Pero ya, ¿cómo se siente? No sabe nada, ninguna vez recibió esa exaltación. ¿Cómo se siente? Ay, qué bien, soy feliz, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo Dios me trabaja? Se me bendice. Se siente también nuestro corazón. Creo que también Pedro se sintió, ay, estoy muy contento, Dios me usa, Dios me ha dado. Sí, estaba muy contento, pero un rato era, un rato. Vamos a ver abajo cómo está escrito. Versículo 21, abajo está, un poco abajo. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que le era necesario ir a Jerusalén y padecer mucho de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Después de exaltar a Pedro, Jesús explicó entonces ya ha llegado mi hora, entonces yo voy a morir por tus pecados. Voy a morir
los sacerdotes, ancianos, escribas, fariseos me van a agarrar, luego me va a llevar ante la cruz, luego ahí ya clavar, yo voy a morir, pero no se preocupa porque el tercer día voy a resucitar. Eso es la voluntad de Dios. Entonces escuchando Pedro, respondió, ya versículo 22. Ya 22 tiene, hermanos. Ya junto vamos a leer ustedes. Al escuchar de Jesús, Pedro respondió, ¿sí? Otra vez Pedro. Entre 12 discípulos, como poco arriba también preguntó, ¿ustedes qué le parece? ¿Quién soy yo? Entre 12 discípulos, ¿quién respondió rápido? Levantó rápido, mano, ¿sí? Soy Pedro. Luego se habló. Luego ahora también yo voy a morir por voluntad de Dios, voy a morir en la cruz. Muriéndome en la cruz, ahí tus pecados todos son perdonados, serán perdonados, limpios. Luego Dios va a bendecir a ustedes. Necesario. Y explicó Jesús, al escuchar Pedro, otra vez ya levantó. Si tengo duda, así ya pregunto. Luego hablo, versículo 22, ya vamos a leer juntos, 1, 2 y 3. Sí, Pedro ya levantando su mano luego, ¿qué dijo? Ya toman, ¿qué dice? Señor, ten compasión de ti, en ninguna manera esto te acontezca. Sí, ten compasión, Señor Jesús, no va a suceder, ¿sí? No debe suceder esto. Luego él hablando. Ya Pedro escuchó, ¿qué escuchó? Voy a morir. Luego voy a resucitar. Entonces ya imagínense, hermanos, ¿usted duerme o no duerme? ¿Ah, no duerme? ¿Ah, no le gusta dormir? Ya me gusta dormir, todo el día puedo dormir. 2 días también puedo dormir, sin comer. A mí me gusta dormir. Entonces a mí me gusta viajar flota. ¿Y por qué a mí me gusta viajar flota? Nadie no me toca. Nadie. Todo el camino puedo dormir. Tampoco película. Dormir a mí me gusta. Ahí leyó, ¿cierto? Usted también tal vez duerme. ¿Qué problema es? Después va a despertar. ¿Cómo? Luego desperté bien, ¿cierto? Tengo hambre y ya va a buscar comida. Ya, ¿qué hay problema dormir? Igual era igual. ¿Qué hay problema morir? Nuestro Señor Jesús. Porque pronto después, tarda, una semana tarda resucitar. Tarda resucitar 1 año. Solamente 3 días nada más. Al tercer día, yo resucitaré, así hablo. ¿Usted qué hay problema esto? Morir y resucitar. Igualito que dormir y despertar. Pero Pedro escuchó. ¿Qué escuchó? Muere, muriéndose. ¿Quién? Hijo de Dios. Mi Señor Jesús muere. Mi Mesías, mi Salvador, muere. No va a suceder esto. ¿Cómo va a morir? Porque todavía Pedro no han visto. ¿Quién no ha visto? Lo que resucitó. Aunque Jesús hizo milagros, caminó encima del mar, resucitó paralíticos, hizo ver ciegos. Pero si uno muerto, ¿verdad? ¿No? ¿Cómo va a resucitar? Era resucitar. Él no podía creer y Pedro. Por eso, ¿qué dijo? Pedro, ten compasión. ¿Qué quiere decir, hermano? Ten compasión. Ten compasiones. ¿Qué quiere decir, hermanos? No debe suceder esto, ¿cierto? Muy peligroso. Si muere, ya termina. Ten misericordia, ten compasión, Señor. Y ya hablando. Pero hablamos. Si dormir, ya ustedes duermen. Luego miran,
ten compasión, hermano, ¿qué pasa? Así habla. Alguien duerme. Así duerme. Ten compasión, hermano, ten compasión. Así habla. Nadie. ¿Y por qué habla Pedro, ten compasión? No va a suceder esto. Le preocupa mucho era de la muerte de Jesús, era Jesús. No considera que pronto va a despertar, pronto va a resucitar. No va a suceder. Hablaba. Escuchando Jesús, luego respondió, versículo 23, voy a leer. Ya 23, pero él, volviéndose, dijo a Pedro, quítate de delante de mí, Satanás, me eres tropiezo, porque no pones la mira en las cosas de Dios, sino en las de los hombres. Jesús notificó, Pedro, tú no se arrepiente bien verdaderamente, tú vas a ser tropiezo peligrosos. O sea, esa parte puede entender, hermanos. Pedro es discípulos todo el tiempo al lado de Jesús. Pero ya Pedro está notificando. ¿Qué está notificando? Quítate de delante de mí. Luego Satanás, dijo Satanás. Pedro es Satanás, hermanos. Porque Jesús necesita lente. Satanás sí era así, soy Satanás. Pero Pedro es discípulo de Jesús. Pero ya Jesús qué raro está hablando. Quítate delante de mí, Pedro, así habló. Quítate de delante de mí, Pedro, ¿por qué así habla? Así ya habló Jesús. Quítate de mí, de mí, delante de mí. Luego, ¿qué dijo? Satanás es Satanás. Jesús, su vista no está mal, parece. No puede distinguir. Porque aquí los hermanos no distinguen coreano, japonés, chinos. ¿Sí? No distingue será coreano, será así. Parece Jesús también no puede distinguir. Satanás y Pedro no distinguen muy bien. Por eso está hablando Satanás. ¿Quién era él? ¿Quién era él? Pedro. Pero Jesús está hablando Satanás. Entonces, al lado de Pedro está Satanás. Así está hablando. Una persona, pero Dios habló. Poco más antes, sí, ¿verdad? ¿No? Sí, bendito era, bienaventurados. Pedro, eso no de usted carne ni sangre. Ese de Dios le ha dado esa gracia. Sí, alabando, exaltando a Pedro. Sí, en la roca, en Pedro, estableceré la iglesia, mi iglesia. La Ade tampoco puede prevalecer a Pedro, a la iglesia. Pero ahora poco más abajo, leyendo, misma persona Pedro, pero Jesús ¿qué dijo? Quítate de mí. Pedro así habló. Satanás habló, era misma persona. Entonces en nuestra vida también, hermanos, ¿se pueden escuchar bien? Podemos ser como Pedro, recibió la gracia de Dios. Bienaventurados, Dios atrabaste en tu vida. Pero poco después también mismo, hermano, Satanás, fuera de mí. También puede ser. Igualito que Pedro. Satanás, tú tropiezo de mí. Levántate, apártate, quítate de mí. Entonces, Jesús habló a Pedro. Luego pasando poco después, versículos a Mateo capítulo 20, capítulo 26.
capítulo 26. El versículo 69, voy a leer, poco rápido voy a leer, hermanos. Ya Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Mas él negó delante de todos diciendo: no sé lo que dices. Saliendo él a la puerta, le vio otra y dijo a los que estaban allí: también estaba con Jesús el Nazareno. Pero él negó otra vez con juramento: no conozco al hombre. Un poco después, acercándose, los que por allí estaban dieron a Pedro: verdaderamente también tú eres de Dios, porque aún tu manera de hablar te descubre. Entonces él comenzó a maldecir y a jurar: no conozco al hombre. Y enseguida cantó el gallo. Aquí sale, ¿sí? Negando 3 veces a Jesús. Como después de entregar a Jesús a los soldados romanos, sacerdotes, luego también ancianos. Ahí llevando a la cruz para matar, en la cruz Jesús, hay Pedro, como había dicho: no voy a negar. Cuando Jesús habló: todos ustedes van a escapar de mí, ¿sí? Luego, especialmente Pedro, sí hablaba: no voy a abandonar de ti. ¿Aún necesario morir? ¿Va a abandonar? ¿No va a abandonar? No abandona. Entonces Jesús mirando a Pedro: tú esta noche me vas a negar. No, no voy a negar. Pero Jesús dijo, antes de cantar el gallo, tú vas a negar. ¿Cuántas veces? 3 veces. ¿Por qué Jesús habló 3 veces? ¿Por qué 3 veces? El número 3, ¿verdad? ¿No? Sí, número específico, ¿cierto? Ya sabía. Jesús sabía todo. Por eso número 3, tú sí o sí vas a negar 3 veces. Porque número también, un número especificado, ¿verdad? ¿No? Para que Pedro recuerde, entienda. Tal vez, no negué, ¿cierto? No sé cuántas veces negué, ya, tal vez él puede olvidar. Para que no olvide, Jesús 3 veces. Entonces así negó 3 veces, luego cantó el gallo. De ahí, si Pedro, vamos a ver versículo 75, usted tiene. Entonces Pedro se acordó, dice. ¿Qué hizo Pedro? Se acordó de las palabras de Jesús, que le había dicho: antes que cante el gallo, me negarás 3 veces. Y salieron fuera y lloró amarguramente. Él acordó. ¿Qué acordó? Jesús me había dicho. Me había dicho. ¿Qué me había dicho? Antes de cantar el gallo, ¿cuántas veces? 1, 2, 3 era. Porque él era ignorante como pescador. No han aprendido bien. Tampoco entró al colegio. Toda la vida echando la red, pescador era. Pero por lo menos número 3 sabe. 1, 2, 3. Ahí se quedó. 1, 2, 3. Al escuchar 3, traumado. No deja dormir. Alguien, ¿sí? Número 3 habla: no me diga 3. 3, no me diga 3. Entonces sus amigos, compañeros: Pedro, 3, 3. Recordando número 3, ya llega, ¿qué llega? Mucho sufrimiento, dolor en su vida. Por eso Dios permita en nuestra vida también. ¿Qué permita? ¿Qué permita? Usted también, igualito que Pedro, ¿sí? Menosprecia la palabra de Jesús. Luego más usted confía en su vista, en sí. Ustedes también, igual que número 3. Número 3, ¿qué pasa? Quiere arrancar mi cabello, de verdad. Otra vez me confié. Otra vez yo menosprecié la palabra de Dios. Así va a arrancar su cabello, era.
Otra vez yo confié en mí como Pedro. Luego él amarguramente lloraba, recordaba. Nunca podía olvidar. Amén, hermanos. ¿Por qué Jesús había dicho de esa manera? Número 3, 1, 2, 3. Luego, porque entre muchos animales, ¿por qué justo el gallo va a cantar? Dice. El perro va a cantar. Antes de ladrar el perro, tú vas a negar 3 veces no hablo. ¿Por qué? Para que no olvide. ¿Quién no olvide? Gallo era gallo. Por eso Pedro en su mesa, cuando sale gallo, gallo es gallo. ¿Por qué justo gallo es? ¿Por qué gallo en mi mesa? Gallo, pollo subió. Esposa, yo había dicho gallo, no. Cierto. No me quiero recordar. Ya en nuestra vida también muchas situaciones que menospreciando la palabra de Dios, luego yo confié. De ahí, otra vez. Sufre bastante, amarguramente lloró, amarguramente. En la vida de Pedro, Jesús trabajó grandemente. ¿Qué trabajo en la vida de Pedro? Número 3. Luego, un animal, ¿cómo se llama? El señor gallo. El señor gallo. ¡Coquio! Ese sonido también, ya él va traumado su vida. En nuestra vida también, usted también tal vez, ¿sí? Experimentaron alguna cosa, escucha, otra vez traumado. En la iglesia, muchos hermanos, presta dinero entre hermanos, presta. Hablamos, no haga, prestamos entre hermanos. Si quiere hacer, sí, según la guía de la iglesia, pero ni se acerca ni consulta entre hermanos y presta dinero. Luego, ¿qué hace? Se queda como enemigos. Luego culpa a la iglesia. Iglesia, ¿por qué así ese hermano viene? ¿Por qué iglesia no hace así? Luego finalmente, ¿qué hace? Llega en el corazón. ¿Qué llega? Amarga en su vida, en el corazón. Jesús quería dar una obra en la vida de Pedro que nunca jamás olvide. ¿Qué obra es más grande en la vida de Pedro? ¿Qué obra? Número 3. 1, 2, 3. Segunda obra. ¡Coquio! Es el gallo 2. En su vida, al escuchar, recuerda, yo pisoteé la palabra de Jesús. Luego, yo confié en mí. No quiero. Pero otra vez confía en sí. Para que no olvide Jesús 2 cosas grandes en la vida de Pedro. Primero, ¿qué es? Primera obra de Jesús grande para Pedro, ¿qué es? Número 3. 1, 2, 3. Segunda obra grande, ¿qué es? El gallo. De 2 cosas en su vida ayudó a desarrollar. ¿Cómo desarrolla? Traumada su vida, amarga en su vida. Nunca puede olvidar. No voy a pisotear, no voy a menospreciar la palabra de Jesús. Anteriormente yo menosprecié, yo confié en mí, ¿sí? Yo pensaba, no voy a negar, yo voy a acompañar, aún necesario morir, yo voy a acompañar. ¿A quién? Jesús. Su corazón verdadero, ¿sí? Pero finalmente, según la palabra de Jesús, negó, luego maldijo a Jesús. De ahí, Jesús trabajó. 3 veces negó, el gallo cantó él. Entonces eso él se acordó, dice aquí, versículo 75, que dijo, entonces Pedro se acordó de las palabras de Jesús que le había dicho: antes que cante el gallo me negará 3 veces. Yo negué 3 veces Jesucristo. Pisoteé la palabra de Jesús. En mi vida llegó amargura.
no puedo olvidar. Desde ahí, Pedro, cada vez viene situaciones, primeramente recuerda. ¿Qué recuerda? 1, 2, 3. Luego, coquio, así, el gallo era. ¿Verdad? Aparentemente, ¿verdad? Sí, no voy a confiar en mí. No quiero, número 3, el gallo. Yo sufrí bastantes, amargura. Mejor confiaré la palabra de Jesús. Eso verdadero. Aparentemente no va a suceder, pero la palabra de Jesús es verdad mejor. Ahí su vida desarrolló. Sí, verdad, ¿no? Pues el libro de Hechos, leyendo, cuando encontró, sí, y paralítico, cojo de nacimientos. Pedro, ¿qué hizo? Él estaba pidiendo una limosna. ¿Qué hizo Pedro y Juan? No tengo plata y oro, pero lo que tengo en mí, nombre de Jesús Nazaret. Agarrando su mano, ¿qué hizo? Levántate. 12:2. Jesús quiere levantar. Jesús puede hacer. Pero Pedro, su punto de vista es milagro. No se prese, no se puede hacer. ¿Quién soy yo? ¿Cómo voy a levantar ese cojo de nacimientos? Pero ya, ¿cuál es la verdad? ¿Yo puedo levantar ese cojo de nacimiento o no puedo? ¿Cuál es mejor? ¿Cuál es la verdad? Levantar el nombre de Jesús. Levantaré. Esa es la verdad. Pero Pedro, humanamente, ¿quién soy yo? Soy humanos. ¿Cómo puedo levantar? No puedo. Pero Pedro ya se acordó. ¿Qué se acordó? ¿Qué se acordó Pedro? Parece usted también, Pedro, olvidó. ¿Qué se acordó Pedro? 1, 2, 3. Luego, coquio el gallo. No voy a confiar en mí. Mejor, nombre de Jesús Nazaret, levántate. Se levantó. Luego vio, ¿qué vio? La obra de Dios era. Se acordó. La palabra de Jesús. Eso se llama arrepentimiento. Amén, hermanos. ¿Ya qué arrepentimiento es? ¿Qué es arrepentimiento, hermanos? Acordar. ¿Qué acordar? Yo confié en mí. Yo confié en mí. Luego llegó amargura, sufrimientos, fracasos. No voy a confiar más de mí. Luego yo creeré la palabra de Jesús. Eso se llama arrepentimiento. Amén, hermanos. ¿Ya qué es arrepentimiento? Recordar. Dios ha trabajado bastante en su vida, creo. No solamente el número 3, el gallo, hay más. Pero gatitos y tantas obras, ¿no? En su vida, en nuestra vida, Dios ha trabajado. ¿Para qué? Recuerde. Acordando, ese tiempo yo confié en mí. ¿Sí? Parecía real, verdad. Confié, pero finalmente llegó fracaso, amarga. No voy a confiar. Yo creeré la palabra de Jesús, palabra de Dios. Ahí se llama el arrepentimiento, hermanos. Muchas personas, ¿sí?, confían en sí mismo, parece real era. Por eso menosprecia la palabra de Dios. Luego en su vida llega vida amarga, ¿sí? Sufres. Ya que hemos visto el Pedro cómo se arrepintió. Ya otro discípulo, ¿cómo se llama? Judas Iscariote. Ya vamos a ver Judas Iscariote, ¿sí? Libro de San Juan capítulo 13. Libro de San Juan capítulo 13, vamos a ver. El versículo 1 voy a leer. Ya San Juan capítulo 13, de este versículo 1 voy a leer. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo Jesús que su hora había llegado para que pasase de este mundo al Padre, como había amado a los suyos que estaban en el mundo.
los amó hasta el fin. 2. Y cuando cenaban, como el diablo ya había puesto en el corazón de Judas Iscariote, hijo de Simón, que le entregase. Aquí versículo 1, Jesús ya llegó, sabía que ha llegado su hora, que pasase al Padre de este mundo. ¿Qué quiere decir? Dejando este mundo, muriéndose, luego irá al donde está su Padre Dios. ¿Qué quiere decir? Va a morir, dice, va a morir. Va a morir en la cruz. Sabiendo esto, contando a sus discípulos. Luego dijo, sí, yo amo. Sí, a sus personas. ¿Hasta dónde amo? ¿Hasta cuándo amo? Hasta el fin. Si entre matrimonio, ¿hasta cuándo amo? Cuando cocina bien no me ama. ¿Sí? ¿Hasta cuándo ama? Cuando abraza y besa y así ama. ¿Sí? ¿Hasta cuándo ama? Antes que me insulte ama. ¿Sí? Antes de me insulte ama, besando así ama. ¿Hasta cuándo amo? Cuando me entrega mucho plata, mucho dinero, ama. Pero cuando no me entrega, mensualmente 10 bolivianos me entrega, ¿ama? No me ama, ya enfría rápido. Jesús, ¿hasta cuándo ama? Dice, hasta el fin. ¿Qué quiere decir? No depende de nosotros, no depende de sus discípulos. Haga bien, haga mal, no era. Es una dirección. Aunque discípulos hacen mal, pero parte de Jesús, ¿cómo ama? Siempre ama, eso está hablando. Muy diferente que amor de nosotros. Nuestro amor, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Antes que me insulte, antes que me pegue, ¿cierto? Entonces ahí ya ama, echa todo, pero cuando así ve, ya se enfría rápido. Jesús ama hasta el fin, aunque Dios haga bien, no haga bien. Luego versículo 2, entrando, el diablo comenzó a trabajar. El diablo había puesto en el corazón de Judas Iscariote. Entonces por ese engaño de Satanás, deseo de Satanás, y Judas Iscariote recibió. Luego él vendió, ¿verdad? ¿No? Sí. Ya después de recibir este pensamiento de Satanás, diablos, si Judas Iscariote, ya pasando atrás, el versículo 25 voy a leer. Él entonces, recostado cerca del pecho de Jesús, le dijo, Señor, ¿quién es? Porque Jesús habló, ha llegado su hora, pasase al Padre de este mundo. Luego ya habló, entre usted alguien me va a vender. Así. Luego yo voy a morir en la cruz, pero no se preocupa. Después del tercer día yo resucitaré. Así va a limpiar todos los pecados de ustedes. Eso es la voluntad de Dios, eso es amor de Dios. Por eso yo vine para hacer esa voluntad. Entonces uno de discípulos quería saber, tenía curiosidad, ¿quién maldito va a vender usted? Así quería saber. Usted también quiere saber, ¿verdad? ¿No? ¿Qué maldito así, no? Va a vender Jesús. Dígame, ¿quién es? Yo quiero saber. ¿Por qué quería saber? ¿Por qué quería saber? En la iglesia también. ¿Quién maldijo a mí? ¿Quién murmuraron hacia mí? ¿Quién me murmuró en la iglesia? Antes de mí tiene que hablar, porque detrás quiero saber, dice. ¿Por qué quiere saber? ¿Por qué quiere saber? Quería saber, Pedro, ¿o quién será? ¿Quién? ¿Quién va a entregar? Jesús. Jesús habló. Ese pan mojado yo entregaré. Él me va a vender. Luego Jesús mojó su pan, ¿verdad? ¿No? Luego entregó. ¿A quién entregó? ¿A quién entregó, hermanos? Y Judas se entregó. Judas.
Judas Iscariote. Vamos a ver versículo 26. Respondió Jesús: a quien yo diere el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Después de entregar, 27. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo: lo que vas a hacer, hazlo más y pronto. Entonces aquí ya micrófono hay inalámbrico, eso puedo usar. ¿Sí? Entonces aquí me puede ayudar un hermano aquí. ¿Quién sería bien? Judas Iscariote necesita. ¿Quién quiere ser Judas Iscariote? ¿Quién quiere ser? Aquí más cerca, sí, aquí algunos hermanos. Aquí hermano, diácono Eduardo, sí, por favor. Más cerca es. Sí, ya aquí diácono Eduardo me puede ayudar. Sí, aquí ya puede adelantar. Aquí, sí. ¿Y pan mojado a quién entregó? Judas Iscariote. Entonces, Judas Iscariote no es diácono Eduardo. No se confunde, ¿no? Diácono es Judas Iscariote, maldito, no. Diácono, no. Pero ejemplo. ¿Quién es? Judas Iscariote. Jesús se entregó pan mojado. Después se entrega el pan mojado. Entonces ya todos los discípulos saben quién va a vender. Jesús sabe quién va a vender. Todos saben ya ahora. Después Jesús dijo, ¿qué dijo? Hazlo pronto. ¿Qué hazlo? ¿Qué haga? Me mata pronto. Entregar, ¿qué quiere decir? Va a crucificar. Entonces está hablando hacia Judas Iscariote. Hazlo pronto. ¿Qué quiere decir? Me mata rápido. Me crucifica rápido, está hablando. Entonces Judas Iscariote escuchó, ¿verdad? Entonces Judas Iscariote, ¿qué hizo? No sabe nada. Judas Iscariote entregó a los sacerdotes ancianos. Luego los sacerdotes ancianos luego crucificaron, ¿verdad? En la cruz mató. Aquí Jesús dijo era a Judas Iscariote. Entonces, ¿Judas Iscariote mató a Jesús? Una pregunta. ¿Judas Iscariote mató a Jesús? ¿Quién mató entonces? ¿Quién quería matar? ¿Usted quiere matar a Jesús? ¿Usted quiere matar a Andrés Slim? ¿Ya usted quiere matar a Andrés Slim? No creo, quiere matar a mí. ¿Ya usted quiere matar a mí? Nadie quiere matar a Jesús igual. Pero Jesús dijo, hazlo pronto. ¿Quién mató entonces? Satanás quiere matar. Pero Judas Iscariote no quiere, porque él es discípulo de Jesús. Luego entonces, dentro de Judas Iscariote, según la Biblia, cuando entregó pan mojado, entró en él, dice, en el Judas Iscariote. ¿Quién entró? Satanás mismo entró. Por eso, hermano, no se ve. Ese espíritu inmundo no puede ver. Solamente se ve. ¿Quién es? Ahora usted ve. Diácono se ve. Pero usted no se ve. Espíritu inmundo no se ve. Pero ya ¿quién entró en Judas Iscariote? Satanás es Satanás. Por eso ustedes necesitan. ¿Qué necesita? Iglesia, siervo de Dios que tiene la vista de Dios, eso necesita. Usted no se ve, intenta ver, ¿sí, verdad? No se ve. Los discípulos todo escuchó, todo vio. ¿Qué vio? Pan mojado, entregó. ¿A quién entregó? Él. Todos los discípulos odiaban. ¿A quién?
ese maldito entregó, dice. Judas Iscariote. Por eso Pedro quería arrancar su cabello. Y maldito, ¿cómo puede entregar? Jacobo también, ¡puf! Ese maldito, ¿cómo puede entregar? Marcos, ¡puf! Ese maldito. Yo amo mucho a Jacobo. Pero los discípulos todo vio. ¿Qué vio? Él entregó. Tenía rencor, rabia tenía, ¿no? Luego quería llevar un rinconcito. Ven acá, ven, ya, Judas Iscariote, ven acá. Luego, ¿qué quiere hacer? Todo quiere golpear. Sí, gracias. Es sus discípulos que no se ve. Discípulo tampoco cree en Jesús, su palabra. Entró en él. ¿Quién entró? Satanás era. Por eso Jesús había dicho, hazlo pronto. Pero los discípulos de Cristo, ¿cómo entiende? Él va a vender rápido, ¿cierto? Va a entregar. Es muy maldito es. Así considera. Pero el siervo que tiene corazón de Dios, la vista de Dios, diferente. Después de vender Judas Iscariote, se condena. ¿Qué se condena? Ya vamos a buscar, si ahí puede quedarse, diácono. Ya vamos a buscar. San Mateo capítulo 27. San Mateo capítulo 27, versículo 3 voy a leer. Entonces Judas, el que le había entregado viendo que era condenado, devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos. Aquí había condenado, porque yo entregué a Jesús. Por mi culpa murió. Luego la Biblia dice, ¿qué dice? Devolvió arrepentido. Arrepentido era. Judas Iscariote, ¿arrepintió o no se arrepintió? Arrepintió la Biblia, pero ¿cómo se arrepintió? Devolvió arrepentido las 30 piezas de plata a los principales sacerdotes y a los ancianos, diciendo, yo he pecado entregando sangre inocente. Ya Judas Iscariote, él te explica según la Biblia. Judas Iscariote, ¿qué dice? Yo he entregando sangre inocente. ¿Jesús se entregó a quién? ¿Quién? Los sacerdotes, ancianos, ¿para qué? Crucifique. Pero ahí habló, te explicó Judas Iscariote. ¿Cómo te explicó? ¿Quién entregó? Dice, yo, Judas Iscariote. Pero ¿quién entregó Jesús a los sacerdotes? ¿Judas Iscariote o Satanás? ¿Cómo sabe usted esto? ¿A usted también puede ver ese Satanás? Espirituales ustedes. ¿Quién entregó Jesús? ¿Quién entregó? Aquí Judas Iscariote. Hermano, por favor, ayúdeme. Adelante. ¿Sí? ¿Puede adelantar? Jesús, agarre mano, Jesús. Agarrando, entrega. ¿A quién entrega? Sacerdotes, entréguelo. Judas Iscariote, hazlo pronto. Entrega a Jesús. Entregando al sacerdote entregando así. Ya agarrando mano, ¿sí? Agarrando mano, entregue Jesús a los sacerdotes, entregue. No, al revés, ¿sí? Jesús rápido quiere ser entregado, ¿sí? Jesús, Judas Iscariote, adelante. Luego ya entregue ya a Jesús. Ya entrega. Entregando ya sacerdote, ancianos. Ya entregó, luego ya ven, ya Judas Iscariote. Ya, ¿quién entregó Jesús a los sacerdotes para que muera? ¿Quién entregó?
Judas, por eso, hermano, usted sufre por eso. Por eso fracasa. ¿Quién entregó? Satanás, Satanás. Satanás. ¿Sí? Dentro de Judas Iscariote entró. ¿Quién entró? Satanás. Entrando Satanás, ¿qué hace? Véndelo, véndelo. ¿Te gusta dinero, plata? No, ¿cómo voy a vender? Y maestro, ¿cómo voy a vender? No se preocupa, él es hijo de Dios poderoso. Tú ganas 30 plazas de pieza de plata. Luego va a salir Jesús. Ay, bueno. Judas Iscariote entiende bien. Sí, señor Satanás, muy buena idea. Sí, amén. Luego ya entré. Usted no ha leído San Juan capítulo 8, una mujer adúltera. ¿Por qué adultera? Quería adulterar, quería destruir su hogar, teniendo su esposo, sus hijos. Igual, Satanás entra. ¿Lo que hace? Adultera. ¿Te gusta este guapo, chico, musculoso, verdad? En su brazo una vez quiero abrazar. Sí, te deseo. No, ¿cómo? Yo tengo mi marido. No, nadie sabe. Nadie sabe. Solo tú y ese hombre nada más. Tu boca tiene cierra, ¿verdad? Grueso. Eso nadie sabe. Amén. Aleluya. Una vez disfrutaré. Luego se va. Satanás se engaña. ¿Sí? Finalmente Satanás agarrando Judas Iscariote a través de la mano de Judas Iscariote, usando Judas Iscariote, luego entrega. ¿Sí? Que muera. Sí, está bien. ¿Quién entregó Jesús a los sacerdotes? ¿Judas Iscariote o Satanás? ¿Se puede entender, hermanos? Entre matrimonio, ¿quién quiere pelear? ¿Quién quiere pelear? ¿Usted quiere pelear? Ay, voy a pelear. Qué bien. Esposa también responde. Luego se separa. Luego hijos lloran. ¿Y quién quiere esto? ¿Ya usted quiere, hermanos? Nadie. Pero hace eso. ¿Por qué? ¿Sí? Mala, me da rabia. Golpearlo, Una vez golpeando su boca, ciérralo y habla cada rato, ¿verdad? Sí, yo quiero golpearlo más su boca, que cierre. Ay, habla, ¿verdad? Demasiado, sí. Yo soy tonto, no soy tonto. Yo también tengo fuerza. Golpealo una vez. Ah, soy varón. Sí. Acepta. Rabia, enoja. Luego Satanás mete, engaña. ¿Qué hace? Igual que Judas Iscariote. Recibiendo, luego ¿qué hace? ¿Qué hace? Cumple ese deseo de Satanás, el Satanás. Después de entregar a Jesús, ¿qué dice Judas Iscariote? Yo he entregando. Yo, Judas Iscariote, cree, ¿qué cree? Yo hice. ¿Pero quién hizo? Satanás hizo. Que según la palabra de Dios, Jesús había dicho, yo voy a morir en la cruz, porque eso es la voluntad de Dios. Muriéndome en la cruz, ahí todos hombres van a recibir el perdón del pecado. Pero en ese trabajo, en esa obra, Satanás va a hacer. ¿Satanás tiene brazo, mano? No tiene. Pero Satanás necesita, ¿qué necesita? Su instrumento era. Su instrumento, su vaso, su instrumento. Judas, ¿te gusta plata? Sí. Yo voy a ayudarte. Gracias. Bien. Entre dos, ¿cómo hace? Entre dos, amigo. ¿Sí? ¿Te gusta plata? Sí. Qué bien. Yo voy a guiar para que gane mucha plata. Amén, aleluya. Aleluya. Así se une. Luego, ¿qué hace? Ya vende. Después, ¿qué hace? Sí, Judas Iscariote
¿Vendiste bien? Sí. ¿Cómo se siente feliz? Feliz. ¿Feliz es? ¿Jesucristo murió feliz? No. ¿Triste? Tú muy malo, ¿eh? ¿Cómo puedes vender? Así tú es materialismo. ¿Cómo 30 plata puede vender? Tú eres malo. Sí. Entonces sí soy malo, es malo. Malo. Usted es muy malo. Sí. Entonces, ¿por qué vive usted así destruyendo? Me arrepiento, me voy a ahorcar. ¿Quiere ahorcar? Sí. Adelantó, Judas Iscariote adelantó. Se adelantó. ¿Por qué vive? Mejor era tropezando, sí, perjudicando. Mejor, hermano, sí, Judas Iscariote. Muere. Sí. Verdad. Que tengo miedo a morir. ¿Tiene miedo? ¿Tiene miedo de morir? ¿Tiene miedo? No. Yo veo que tiene miedo, pero usted es muy malo vendido. Sí, tú eres digno de morir. Muera. Sí, muero. Sí, solamente muere, simplemente no es digno así. Tú maldito, mejor ahorcando muere. Sí. Que vea toda la familia, yo he vendido, soy maldito. Sí. Delante de ellos. Muy obediente Judas Iscariote. Así aceptó, luego finalmente murió, se ahorcó, murió. Sí, verdaderamente Satanás mató, hermano. Satanás necesita. ¿Qué necesita? Su brazo, su pierna, su instrumento. Que Satanás no puede agarrar a Jesús. Satanás no puede agarrar a Jesús. Satanás hablaría, Jesús, sí, muera. Sí, Jesús tonto no sirve. Jesús escucharía la palabra de Satanás. Jamás. Satanás sabía esto. Por eso, ¿quién? Necesitaba instrumento que tiene mismo corazón de mí, Satanás. ¿Te gusta plata? Sí. Qué bien. Yo te ayudaré. ¿Sí? Sí. Así, ya mismo corazón tiene. Luego entra en él, luego agarra mano de Judas Iscariote, luego ya entrega. Después de vender, ya después de matar, crucificar, Satanás otra vez. Qué bien, vendiste bien. ¿Te sientes bien? No me siento bien. Tú eres maldito. ¿Cómo puede vender así? Luego otra vez Satanás, ¿qué dice? Maldito era, muera. Entonces Judas Iscariote, claro, soy maldito. Soy tropiezo. Era. No ayuda nada. Luego, ¿qué hace? Llorando, luego con soga aquí, aquí. Luego llorando, soy maldito, inútil, no sirve, soy tropiezo. Mejor, y ya muere. ¿Cómo murió? Con soga y murió. ¿Cómo muere con soga? Ese muy duro, duro. Gallo tampoco muere, torciendo su cuello, ¿muere? No muere. Mucho tiempo sufriendo. Así ya muere. No muere rápido. Satanás, último momento, destruye amarguramente. Satanás era. Tampoco decía Satanás, muere, no. Largamente, llorando, triste, amarga, rencor, rabia. Luego ya el que mata a Satanás. Terrible. Por eso ya Dios habló a Pedro 3 veces. El gallo. No olvida esto, Pedro. No olvida en tu vida.
amarga, amarga. Tú vas a sufrir así. Sí, así enseñando a Pedro, se arrepintió. ¿Cómo se arrepintió Pedro? Acordando que yo confié en mí. No voy a confiar más. Yo confía en mí, vida amarga. Yo creeré solamente la palabra de Jesús. Pero en caso de Judas Iscariote diferente. Judas Iscariote también confesándose, arrepintiéndose, pero acordó la palabra. Acordó la palabra de Jesús. Antes de morir Jesús, ¿qué dijo? San Juan capítulo 13, versículo 1. Amó hasta el fin. Aún yo hice maldad, pero Jesús, ¿qué me había dicho? Me ama hasta el fin. Él no se acordó. ¿Él qué hizo? Él confió, sigue confiando en Él. Después, antes de vender, a mí me gusta, deseo. Después de vender, yo he cometido pecado. Sigue confía. Confiando en sí mismo se llama instrumento de Satanás, hermano. Tal vez esta mañana usted también confiando ahora en sí mismo. Ustedes son instrumento. ¿Qué instrumento? Instrumento de Satanás. Confiando en sí mismo. Porque hay posibilidad, igual que Judas Iscariote utilizó. Ahora viene a escuchar la palabra. Pero ya Satanás, ¿qué hará? Le gusta plata. Sí. Judas Iscariote le gusta plata. Pero entre usted no todo le gusta plata. ¿A alguien le gusta? Le gusta señorita bonita. Sí. Yo sé que usted es mujeriego. Sí. Le gusta títulos de la universidad. Sí. Cada uno diferente. ¿Te gusta mucho lotes? Sí. Cada uno diferente. Cada uno diferente. Satanás sí entra, luego agarra su mano, luego hace. Alguien entrega a Jesús. Alguien toda la vida mujeres, sexos. Alguien toda la vida trabajar, dinero. Alguien toda la vida títulos. Así ya vive. Luego toda la vida ahí nomás se termina. No ve. Cuando deja este mundo, mano vacío era. Lo que dice, me fui engañado. ¿Qué hice yo? Toda mi vida, ¿qué hice yo? No llevo nada, dice. Ni dinero, ni lote, ni título. ¿Qué lleva? Nada. Por eso toda la persona, antes de morir, ¿qué dice? Fui engañado por ese malo. ¿Quién? Satanás. Pero ya tarda. Y ya terminó. No hay más oportunidad. Sí, ya gracias, sí, diácono hermano. Ya, hemos escuchado bien, hermano, esa parte. ¿Hemos bien? Ya, por eso, según la Biblia, sale dos arrepentimientos. Un arrepentimiento, Pedro, que equivocó, cometió pecado. Pero ahí se acordó. Luego, no quiero esa vida amarga. Yo he confiado en mí. De ahí, no confía de mí. Luego, cree la palabra de Jesús. En caso de Judas Iscariote, ¿qué es? Después de cometer el pecado, ¿qué hace? Sigue, confía en Él. No es arrepentimiento verdadero. ¿Sí? Un arrepentimiento lleva, como San Marcos capítulo 1, versículo 4. Arrepentimiento de bautizado para perdón del pecado. Otro arrepentimiento de Judas Iscariote lleva la destrucción, la muerte en nuestras vidas. Como Satanás destruyó Judas Iscariote, igual la vida de creencia también. Después de recibir la salvación, igualito Satanás se acerca.
luego habla. Entonces los hermanos acuerdan. ¿Qué acuerda? Después de recibir la salvación, yo he confiado de mí vida amarga. No quiero confiar en mí más. Luego escucha la palabra de Jesús, palabra de Dios. Ese arrepentimiento salva a todos. Todo salva. Dios usa instrumento de Dios. Pero igual que Judas Iscariote, yo he entregando. Yo hice, sigue confiando en mí. Sí, claro, yo he equivocado, pero yo echaré de nuevo, esforzaré, yo haré. Luego sigue confiando de sí mismo. Ese se llama arrepentimiento para destruir. Su vida, todo va a destruir. Sigue confiando en mí. Ese arrepentimiento va a llevar a usted ¿a dónde? La destrucción de todo. No muere rápido, hermanos. Satanás destruye en gran manera todos largos tiempos. Luego finalmente se queda la muerte, hermanos. Vamos a ver, usted tiene 1 de Corintios, capítulo 6. Ya voy a leer poco rápido. 1 de Corintios, capítulo 6. 13. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas, pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Aquí Dios nos ha dado esa vida después de recibir la salvación. Dios nos ha dado ese cuerpo. Según la Biblia, ese cuerpo necesita, ¿quién necesita ese cuerpo? Las viandas. Porque no mete las viandas comidas, no hay fuerza. Por eso el cuerpo necesita las viandas comidas, materiales. Necesita. Luego ese viandas también, ¿qué hace? Para el cuerpo existe. Ese viandas para el cuerpo existe. Pero Dios, eso no. Usted todo lo que esa manera entiende, Dios que dijo, destruirá. Este conocimiento no es verdad, dice. El cuerpo no para la fornicación, sino para el Señor era el Señor. Fornicación, ¿qué es, hermano? Fornicación. Aquí otra vez, diácono Eduardo, ¿puede adelantar? Sobre la fornicación voy a explicar, ¿sí? Tal vez a alguien no le gusta esa palabra, ¿sí? Pero la Biblia usa una palabra, fornicación. ¿Qué es fornicación? Teniendo mi pareja, teniendo mi esposo, pero y encuentra otra mujer, si luego anda, ¿verdad? ¿No? Sí, anda con otra mujer, se llama fornicaciones, también adulterio. ¿Cierto, hermano, eso? ¿Ya atrás, hermano, entiende eso? Aquí diácono Eduardo tiene hermana, esposa. Por favor, ¿esta hermana? ¿Dónde está? Ah, esta hermana está aquí. Adelante, ¿sí? Por favor. Diácono Eduardo enamoró, aquí al lado, ¿sí? Enamoró, sí, ahora esposa. Hermana también mirando, y un muchacho, el diácono Eduardo, enamoró. Al ver, puede ver ambos, puede ver. Sí, 10,000 voltaje de electricidad. Enamoró. Así. Electricidad, ¿qué hace? Jala, abraza, así, así, ¿sí? Entonces, enamora, ¿sí? Entonces desea vivir juntos, casarse. Después de casarse, son matrimonio, ¿verdad? ¿No? Matrimonio. Pero pasando el tiempo o discusiones, pelea, muchos defectos, ¿ve? También no obedece, hermana.
También diácono tampoco escucha de hermana. De ahí ya pelea. Enfriaron. ¿Qué enfriaron? ¿Qué enfriaron? Ya cariño se enfrió, el cariño. Entonces, forma de hablar también muy cambio, diferente. Anterior, mi amor, así habla. Tiene que rascar. ¿Cómo así habla? ¿Cierto? Mi amor, largo y habla. Pero ya pasando el tiempo se enfrió. ¿Cómo habla? Mi amor. Se corta. Después, ni siquiera mi amor habla. Se corta. Luego ya mirando, sí, en la casa no hay tranquilidad, discusiones, no entiendes. Entonces justo diácono trabaja en empresa. ¿En qué empresa trabajaba? Ica Bolivia. Ica Bolivia. Entonces esa empresa tiene señoritas. Hay muchas señoritas. Entonces mirando, sí, señorita, ay, diácono, sí, yo veo usted muy guapo es. Entonces, hablando buena manera, desea, ¿qué desea? Mirando a esposa, lucha, pelea en la casa, problema, ¿no? Mirando señorita, diácono, muy guapos, bonitos, su panza también excelente, excelente, todo guapo, se habla, ¿qué hace? Esa señorita me habla, diferente, ahí quiere descansar. Luego entonces, señorita, ¿por qué así habla? Hablando, exaltando, ¿qué hace? Quiere sacar su bolsillo, ¿qué quiere sacar? Diácono, un cafecito, por favor, así ya habla. Sí, está bien, cafecito, ¿cuánto cuesta? 100 bolivianos nomás. Ese es muy barato. Sí, luego ya invita el café. Mientras así pasando, desea, ¿qué desea? ¿Qué desea? ¿Qué desea? Aquí, hermana, puede ayudar, hermana, puede adelantar. Es muy bonita. Entonces ahí, hermano, poco a poco su corazón aquí quiere descansar. Luego, así, ya andando. Un ejemplo, ¿sí? Nada que ver, ¿sí? Son enemigos, la iglesia, nada que ver, para explicar bien. Así anda. Ese se llama, la Biblia dice, físicamente, fornicación, porque dejando esposa, luego se va otra mujer, ¿verdad? ¿No? Ese fornicación. Igual era, la Biblia explica, es el cuerpo no para fornicación, sino para el Señor era el Señor. Nosotros un día amamos este mundo. A mí me gusta dinero. A mí me gusta vivir según mi deseo de la carne, cometer pecado, disfrutar ese mundo. Pero llegó amarga, hacía esa vida. No me llena dinero, no me llena más como diversión en el mundo. Ahí encontró nuestro Señor Jesús. Él me ama verdaderamente, que soy malo, sí, pero Él murió por mis pecados. Luego Jesús se acercó de mí. Ha sido mi marido, mi Señor, mi dueño. Yo también acepté recibir la salvación. Después de recibir la salvación, ese mundo, mucha necesidad. ¿Qué necesita? ¿Qué necesita usted? No necesita nada. Usted vivió en este mundo, no necesita nada. ¿Qué necesita? Necesita mi ropa. ¿Cómo desnudes puede andar? Necesito ropas. Después yo necesito comer. Después necesito dónde voy a dormir. Luego después necesito para disfrutar. Necesito mi pareja. Ya mucha necesidad. Pero mi marido, ¿quién es después de recibir la salvación? Jesús era Jesús. Hay que decir, enamora con mi marido Jesús. Jesús todo va a cubrir. Jesús todo va a dar. ¿Qué necesita? Ropas, casas, comidas. Necesita esposa para dar a luz. También esposo, esposa. Para dar
sí, para servir el Señor necesita salud, va a dar buena salud. Pero dentro de la iglesia también, después de recibir la salvación, ve, ¿qué ve? Al mundo ve, ¡wow! Al mundo, ¿qué hay? Señorita hay, deseo hay, y se va, todo se va. Señor se queda solo aquí, hermana, solo se queda. Luego mirando ahí todos, cafecito tomando, ¿cómo se siente, hermana? Triste. Solo triste. Mire, Dios sonrisa, se ríe. Sin sentir mirando, agarrando mano. ¿Cómo se siente? Renegando hasta. ¿Puede renegar? Sí. ¿Cómo puede renegar? ¿Cómo así puede ser mi esposo? Sí. Sufre acá, sufre. ¿Por qué sufre? Porque mi esposo se ha ido con otro. Que ama. Pero no quiere entender el corazón de esposa, se va. Entonces ahí sufre. Nuestro Señor también era igual. Muchos hermanos salvos entendieron la salvación, agradece, quiere servir, pero también ve al mundo mucha necesidad. Deseo del cuerpo se va, dejando a quién, dejando quién, el Señor dejando se va. Luego, según deseo de la carne, todo llena. Esa mujer, otra mujer, otras mujeres. Ensucia su vida. Mirando a esposa, ¿cómo se siente? Triste. Llora, triste. La Biblia dice, el cuerpo no para la fornicación. Físicamente, espiritualmente. Luego el cuerpo para el Señor era. Ese cuerpo vive para el Señor. El Señor vive para nuestro cuerpo era. Porque enamora a dos. Si así, dejando luego se va, si esposa va a apoyar, va a ayudar. Creo que no va a ayudar. Solo rabia, triste. Entonces cuando aquí regresa, otra vez regresando su esposo, luego ¿qué hace? Otra vez abraza, otra vez. Oh, qué bien mi esposa verdadera. Cocina rica. Si hace otra vez, enamora. Otra vez, si se acerca. Otra vez, luego un tiempo, otra vez se va. Ay, peleamos y luego otra vez, a mí me gusta, señorita, y cafecitos y así. Ay, qué aburrido otra vez mi esposa. Sí, feliz, así más cómodo, más tranquilo. Aquí no más tengo libertad, aquí, porque golpeando no me diga nada, aquí mejor. Después, qué aburrido, sí, aquí qué sirve, aquí también, esa mujer, ¿cierto? Aquí también muy aburrido esa señorita, y aquí también aburrido otra señorita, sí, aquí. Ay, todo no me gusta, aquí mejor, verdadero mi esposa. Luego esposa se siente muy mal. Pero esposo, ¿cómo piensa? Mi esposa ve así. Esposa quiere dar beso. ¿Quiere dar beso? ¿Qué quiere dar, hermanos? Un paño. ¿Qué quiere dar? Así, así ya, así hace. Diácono, por favor. Ya, esposa, ¿qué quiere hacer? ¿Qué quiere hacer? No. Un puño. Cerrando ojo tu labio. Sí, hermano. No. Con puño y ahí, sí, así, ¿cómo así me acerca, verdad, no? Sí, ya, gracias, de aquí. Ya, gracias, puede entrar, ¿sí? Por eso aquí está escrito. Sí, por eso aquí está escrito. 15. Sí, Primera de Corintios 6:15. ¿No sabes que vosotros, cuerpos, son miembros de Cristo?
Quitaré pues los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera. De ninguna manera era. Ese cuerpo sí, de Cristo, ese cuerpo diácono Eduardo, tiene esposa, pero su cuerpo usa era lo que desea su cuerpo. ¿Qué desea cuerpo? Tiene hambre, quiere comer. Está cansado, quiere dormir. Aburrido, quiere disfrutar ese carne. Entonces ese diácono vive para su deseo de la carne. Luego, según su deseo de la carne, se va. Esa señorita, otra señorita. Entonces aquí esposa sufre. Igual, después de recibir la salvación, nuestro Señor Jesús, nuestro marido era. Pero ese cuerpo desea, dejando mi Señor, se va. Ese deseo, otro deseo, otro deseo. La Biblia dice, quiere hacer como cuerpo de ramera, se está preguntando. Hermano, ¿quiere hacer miembro de ramera? ¿Así quiere usar? ¿Así quiere usar? De ninguna manera, hermanos, ninguna manera. Tenemos nuestro marido verdadero que ama a nosotros. Aquí versículo 17. 16, ¿o no sabes que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Se une. ¿Cómo explicamos aquí? Diácono, por favor, adelante otro. O sea, ¿cómo se une? ¿Cómo se une? La Biblia dice, se une. Dos personas se une, se queda sola una carne. Aquí, ¿quién es? Judas Iscariote, ¿verdad? ¿No? Luego aquí, hermano, sí, puede ayudar. Judas Iscariote. ¿Quién es? Pedro. Esta mañana hablamos, ¿no? Ya, aquí Pedro un tiempo y habló, Jesús, usted, hijo de Dios. Entonces Jesús exaltó, ¿verdad? ¿No? Porque no de Pedro. Entonces recibió. ¿De quién recibió? Dios, la palabra de Dios. Se unió con la palabra de Dios. Jesús exaltó, qué bien. Después, ¿qué dijo Pedro? No muera, ¿cierto? Nosotros no abandonaremos. No muera, ten compasión. Jesús, ¿qué dijo? Tú mira las cosas de hombres. No mira las cosas de Dios. ¿Qué quiere decir? Él mira las cosas humanas. ¿Sí? Confiando en sí mismo, él confía en él. De ahí Jesús, ¿qué dijo? Satanás. Entonces, aunque una persona, Pedro, puede ser instrumento de Dios, también puede ser instrumento de Satanás. Después de arrepentirse, Pedro ya no confiando en sí mismo, solamente cree la palabra de Jesús. Desde ahí convirtió su vida instrumento de Dios. Mirando, parece, a mí me gusta, parece mi punto de vista real. No, acordándome, Pedro, ¿qué acuerda? 1, 2, 3, atrás. El gallo, no, la palabra. Ahí se une, yo creeré la palabra de Dios. Se une, ¿con quién se une? Con Jesús, la palabra. Entonces, aparentemente Pedro, pero ¿qué guía su vida? Dios guía. Con Dios anda. La palabra de Dios. Instrumento de Dios. Aquí ve la obra de Dios. Pero en caso de Judas Iscariote, ¿sí? Anda. ¿Con quién anda? Jesús. Predica la palabra cerca de siervo. Pero él confía. Luego, ¿te gusta plata? ¿Quiere disfrutar? ¿Te gusta? Sí. Entonces se une. ¿Con quién se une? ¿Con quién se une? Satanás era. Luego con Satanás disfruta. Vamos, sí. ¿Quién guía?
¿Quién guía? Satanás. Satanás también muy inteligente. Ya ofrenda a la iglesia. Ya sirve el evangelio. Predica el evangelio. Alaba al Señor. Ya basta. Adulteramos. Sí, adulteramos. Ay, qué pena, no soy cristiano. Triste, ¿verdad? No necesita, ¿verdad? Sí, vamos a ir a la iglesia. Alaba al Señor. Aleluya, amén. Ofrendamos. Sí, qué bien, ofrendamos. Participamos campamento mundial. ¡Ja, feliz! Ya basta, vamos a ir a adulterar. Sí. Ay, me da mucha pena. ¿Cómo soy cristiano? No me parece bien. Está bien, vamos a ofrendar. Sí, ante poco ofrendó, ¿verdad? No, ahora ya vende tu casa. Amén. Aleluya. Sí. Yo vendí la casa, mi terreno. Aleluya, amén. Qué bien. Tú eres de ese ahora diácono. Amén, qué bien. Ya basta, vamos a ir a fornicar otra vez. ¿Está bien? No me parece bien, señor Satanás. Mejor me parece iglesia. Otra vez vamos a ir a iglesia. Otra vez. ¿Con quién anda? ¿Qué guía recibe? Confía en sí mismos. No es arrepentido, verdaderamente es hermanos. Por eso ese instrumento de Satanás, aunque estando al lado de Jesús era, aunque su boca predica la palabra, aunque su mano ofrenda, pero ¿quién guía? Confiando en él, Satanás guía. Luego un tiempo sirve bien, tú eres diáconos, tú eres obreros, participan. Ya, suficiente, feliz. Feliz. Qué bien, sí, qué bien, sí. Ya vamos ya a adulterar, sí, ya vamos a adulterar y fornicar. No se siente bien. Otra vez, muchos hermanos, ¿verdad? ¿No? Recibe esa guía, sí. Ya para terminar, gracias, sí, hermano. Para terminar, ya vamos a ver. Ya, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo de Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ese cuerpo Dios ha dado, Dios, para que sea templo de Dios, era Dios. Adentro Dios mora, Espíritu Santo es. Entonces esa casa es muy importante porque aquí mora. Porque su casa también usted adorna bien. Tal vez afuera no está revocado. Pero adentro yo visito, grande, televisor grandes, también cama, todo bien bonito. ¿Por qué así usted adorna? Para dueño, quiere descansar bien, cómodamente. Por eso ya esa casa, templo de Dios. Nuestro cuerpo, ¿qué es, hermanos? Templo de Dios. Para dueño existe. Para dueño. Pero Satanás engañará. ¿Sí? Vívelo para este cuerpo, dice. Vívelo para ese cuerpo, Señor, dejando ver. Por eso muchas personas confiando en sí mismo, así hace Satanás. Hace confiar, luego hace vivir. ¿Cómo hace vivir Satanás? Vive para tu carne, vive para ti mismos, será feliz. Será, ¿sí? Muchas felicidades. Engaña, luego vive para sí mismo. Porque así engaña, ¿verdad, hermanos? Usted viviendo para sí mismo será feliz. Así se entiende la mayoría. Por eso vive para sí mismos. Eso confiando Satanás luego va a guiar para ese cuerpo. Pero Dios dice no, ese cuerpo para el Señor. Mientras sirviendo el Evangelio, el Señor, tal vez económicamente falta era.
Sí, faltando qué hay problema, porque mi Señor va a cubrir todos. Mientras sirviendo el Evangelio alguien me menosprecia, por el Evangelio alguien me insulta, me menosprecia, ¿qué hay problema? Mi Señor pronto va a levantar un instrumento de Dios. La gente va a arrodillar ante este instrumento de Dios. Muchos. Mientras sirviendo el Evangelio, alguien me insulta, alguien me menosprecia, así. ¿Cómo así? No aguanta, era. Ese cuerpo mismo no aguanta. Quiere pelear, quiere deshacer. Sirven desde el Evangelio, ¿cómo me menosprecia? No puede aguantar. Luego aleja, dejando Señor, se va. Hermanos, sirviendo el Evangelio, el Señor, tal vez va a faltar la economía. Tal vez alguien menosprecia. No puede ser. Pero ¿qué hay problema eso, hermanos? ¿Problema es? ¿Problema es? ¿Problema es? Que mi Señor todo va a recuperar. Mi Señor todo va a cubrir. Un rato era un rato. Pero mi Señor que mora en mí, Él va a cubrir todas las cosas. Aquí dice, viviendo para el Señor para mi cuerpo. Ustedes cuidando su salud puede. Mejor era, el Señor protege mi salud. El Señor protege bien más que nosotros. Pero muchos sí mismo quiere proteger mi salud, mi familia. ¿Cómo entonces Dios, tú quieres cuidarlo bien? Suelta nuestro Señor. Pero aquí último versículo 8-20. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Dios nos ha dado esa vida después de recibir la salud. Por ese cuerpo, glorificar. ¿A quién? A Dios, no a nosotros ese cuerpo. Pero esta mañana hemos leído, Simón, él creyó, recibió bautizado, siempre con Felipe, siervo de Dios, pero su corazón no está arrepentido. Mirando el Espíritu Santo se cae, Pedro, yo también, pagando dinero quiere comprar, pagando dinero. Mirando según su punto de vista se ve bien, quiere tener satisfacción, su cuerpo, su deseo. Muchos vienen a la iglesia para sus beneficios. Ese cuerpo es. Por eso, igual que Simón, ¿sí? Sin arrepentimiento, sigue a la iglesia con el siervos. Dijo tú muy mal, está llena de Satanás. Simón, te arrepiéntese, dice. Arrepiéntese, ya no confiando más en ti mismos, sí, creyendo la palabra de Dios. Dios va a trabajar, Dios va a bendecir. Amén, hermanos. Si ya no vamos a vivir, hermanos, para mí mismos, para ese carne, ese cuerpo viviendo, hermanos, nuestro Señor llora, sufre, que mi Señor espera toda la bendición, quiere dar todos, pero si ahí se va, según deseo de nosotros. Esa mañana hasta aquí nosotros no compartimos, orando, terminamos. Dios Padre, esa mañana muchas gracias, como a través de Pedro y Judas Iscariote podíamos escuchar el arrepentimiento. Pedro se acordó que había dicho Jesús, 3 veces va a negar. El gallo cantando, ahí va a negar 3 veces. Aunque Pedro no creía en la palabra de Jesús, más confiaba en sí mismos. Pero ahí se acordó, luego podía ver a mi vida amarga. Sí, pisoteando la palabra de Jesús, confiando en mí, viviendo para mí, esa vida es maldición. Esa vida es tropiezos y destrucción como instrumento de Satanás. Pero ahí después de arrepentirse, ya no más, sí, confía en sí mismo. Ahí escuchando, recibiendo la palabra de Jesús, podía ver como un instrumento de Dios. Dios Padre, esa mañana nosotros estamos en ese nuevo lugar.
sí, muy hermosos y grandes, amplios. También se ve nuestro punto de vista, nuestros pensamientos, pero más importantes, ya no confiaremos más en mí. Luego escucharemos la palabra de Dios. Uniendo con Dios la palabra, Dios va a trabajar. Luego nosotros glorificamos a Dios que ha trabajado en nuestra vida. Esa mañana, gracias a Dios y oramos en el nombre del Señor Cristo. Amén. Esa mañana, muchas gracias. ¿Sí? Terminamos. Anuncios. Aquí ustedes han entrado. Ese lugar, ¿verdad? ¿No? Desde entrada. Sí, desde entrada, un edificio recién construyó aquí en Señor Don Pablo. Luego también ese edificio, ¿no? Aquí planta baja es el mismo tamaño, pero más alto, como doble altura de estos. Más alto, ¿no? Y planta baja. Pero tiene su máquina pesada, por eso, ¿no? Si solo ese lugar estamos haciendo. Entonces abajo es más altos, mismo medida, muy amplio. Aquí terminando ese edificio, tiene otro bloque. Ese bloque, un depósito, un señor está usando alquilado, pero un depósito, que aquí aproximadamente 500 personas pueden entrar. ¿Sí? Entonces, ese edificio antiguo, como barro, dice barro. ¿Sí? Entonces, ahí. Terminando ese otro bloque, ese edificio de barro, también hasta río. Río tiene, ¿no? Autopista. Hasta cerca del río tiene terrenos vacíos. Como unos 500 metros cuadrados de terreno vacío. Hasta ahí era, desde entrada hasta aquí. Creo que tal vez no puede ver todo, por eso estoy explicando, ¿no? Por eso mañana queremos orar juntos con los hermanos para comprar, ¿no? Ese lugar. El dueño también está abierto, ¿sí? Estamos buscando, están de acuerdo, si ahí él también quiere vender, nosotros también queremos comprar. Pues esta mañana pido sus oraciones. Sí, amén, hermanos. Sí, muchas gracias. Entonces,